comerciante dimensional en Marvel 166. Cuando escuchó el nombre de Dix, Peggy Carter de repente tuvo un mal presentimiento. Aunque era británica, llevaba un año en Nueva York trabajando en inteligencia, por lo que sabía bastante sobre la situación de la ciudad. En aquella época, había tres cosas que evitar en Nueva York, incluso para agentes como ella. Lo primero que debía evitar eran las muchas personas adineradas que conocía, como Josh Kahn y Howard Stark. Aunque la situación de Howard era un poco mala en ese momento, se debía a razones especiales, y en circunstancias normales, poca gente querría meterse con él. La segunda cosa a evitar era el Departamento de Policía de Nueva York, pero eso solo aplicaba a personas fuera de la primera categoría. En cierto modo, el Departamento de Policía de Nueva York era como el ejército privado de los ricos. Debido a esto y al sistema judicial estadounidense, el Departamento de Policía de Nueva York, la fuerza policial local más grande de los Estados Unidos, era un grupo muy especial en el cual era difícil que interfirieran personas externas y estaban muy unidos. La mayoría de las veces, agencias de inteligencia como la suya, que eran algo sospechosas, tenían que evitar a la policía. Si las atrapaban, sería un gran problema. La tercera cosa que había que evitar era la mafia, ya fuera la mafia italiana o la irlandesa. Estos parásitos que se escondían en el lado oscuro de la sociedad neoyorquina eran evitados por todas las clases sociales de la ciudad. La policía, los ricos y estos grupos solían colaborar. Ni siquiera el FBI tenía forma de lidiar con ellos. También existían innumerables bandas de bajo nivel que, junto con la mafia, formaban una vasta red criminal. Peggy Carter recordó que el líder de la mafia irlandesa más grande de Nueva York se llamaba Dix. Su suerte no podría ser tan mala, ¿verdad? Jeje, parece que esta señora ha oído mi nombre. ¿Por qué no sube a tomar algo? Justo cuando Peggy Carter dudaba, Dix pareció leerle el pensamiento y la invitó. El Dix que tenía delante no era otro que el antiguo compañero de Linden Schneider, quien, con el apoyo de Josh y la ayuda de Blackwater Gang, había acabado con la mayoría de las bandas judías en Estados Unidos, permitiendo a la mafia irlandesa recuperar el control y convertirse en la principal fuerza criminal de los E.U. Dix había pasado de ser un matón de poca monta a una figura poderosa en el AMPA. La razón por la que estaba en el club nocturno era simple. Josh lo había organizado. Señor Dix, ¿podría? Peggy Carter estaba a punto de negarse. Su objetivo era conocer a un corredor llamado Raymond, no a este jefe de la mafia irlandesa. Si lo enfadaba, podría haber graves consecuencias. Oh, señora, su negativa me pone en una situación difícil. Dix se encogió de hombros, y algunos de sus guardaespaldas rodearon a Carter, obviamente impidiéndole negarse. Está bien, tengo un poco de sed, así que lo molestaré, señor Dix. Al ver la situación, Carter sonrió y asintió. Con su mirada penetrante, notó que los guardaespaldas no eran matones de poca monta. Tenían un claro entrenamiento militar, probablemente veteranos. Sabiendo que la superaban en número, sabiamente decidió obedecer. Una vez que estuvo sola con Dix, pudo descubrir cómo escapar. Pero cuando Carter entró en la espaciosa y lujosa oficina con Dix, vio a un guardaespaldas sentado cerca de la puerta, lo que le hizo querer maldecir. Dix era tan paranoico que ni siquiera podía hacer sus negocios sin que su guardaespaldas lo observara. Muy bien, señora, no se ponga tan nerviosa. Vayamos al grano. ¿La policía? ¿El FBI? ¿O alguna otra agencia especial? Mientras Carter maldecía por dentro, Dix le sirvió una copa de vino y le preguntó directamente. Señor Dix, no me entiende. Solo quiero llegar a un acuerdo con el dueño original de este lugar, el señor Raymond, nada más. Peggy Carter intentó mantener la calma. Ah, ya veo. Entonces ve a hablar con él. Dix asintió levemente y luego llamó al guardaespaldas de la puerta. Frank. El guardia llamado Frank en la puerta sonrió levemente y se acercó a un gran armario en la oficina y lo abrió. Los ojos de Peggy Carter se entrecerraron cuando vio lo que había dentro. 2 cadáveres ensangrentados y destrozados. Uno era el corredor que buscaba, Raymond. El otro, un hombre blanco y delgado, era alguien de quien no tenía información. Ahora Carter comprendía su mala suerte. Se había visto envuelta en un conflicto entre pandillas, y la persona que buscaba ya estaba muerta. ¿Ve, señora? Ahí está, tiene algo que decir. Bromeó Dix, señalando el cuerpo de Raymond. Bueno, en ese caso, señor Dix, saltémonos las formalidades. Vine aquí por una fórmula química. Si esa cosa estaba originalmente con él, entonces debe estar en sus manos ahora. Quizás podamos llegar a un acuerdo.
Carter se obligó a mantener la calma y habló. Ah, me gusta hablar claro. Sabía que te gustaría, respondió Dix con una sonrisa y se sentó en la silla de la oficina. Abrió un cajón y sacó una esfera. Cuando Peggy Carter vio la bala, abrió mucho los ojos. Señor Dix, ¿está diciendo que la fórmula se ha convertido en un arma y qué es esta cosa? Así es, dijo Dix, arrojándole la esfera casualmente. Recordando las advertencias de Howard Stark sobre lo peligrosas que podían ser esas cosas, Carter reprimió el impulso de huir y rápidamente lo atrapó, sosteniéndolo con cautela en sus manos. Jajaja, no hay necesidad de estar tan nerviosa, señora. Sé lo peligrosa que es esa cosa. De hecho, ya nos encargamos de ella. Ya es segura y no explotará. Dix rió con ganas ante la tensa reacción de Carter. Al oír esto, Carter sintió un intenso deseo de sacar su arma y dispararle al presumido irlandés. ¿No podrías haber dicho antes que era seguro? Entonces, señor Dix, ¿parece saber mucho sobre este asunto? Preguntó Carter, recuperando la compostura y captando un detalle clave en sus palabras. Claro, señora. No olvide quién soy. Podemos hacer muchas cosas turbias, pero nuestro principal objetivo es ganar dinero. Cosas peligrosas como esta podrían venderse por mucho dinero, pero causarían problemas aún mayores a nuestros otros negocios. Estos idiotas se atrevieron a traer algo así a nuestro territorio. Merecen morir. Resopló Dix. Como explicó Dix, si bien la mafia a menudo participaba en actividades ilegales, también era uno de los mayores promotores de la estabilidad social. Al fin y al cabo, solo en una sociedad estable sus clientes podían ganar dinero y gastarlo en sus negocios, generando un flujo constante de ingresos. Solo pequeños delincuentes desesperados buscaban ganancias rápidas y arriesgadas. Entonces, señor Dix, ¿cuál es su propuesta? Preguntó Carter, intrigado por su explicación. Señora, sé que está con las autoridades. Creo que podemos trabajar juntos para erradicar a estas ratas que se esconden en las alcantarillas, dijo Dix lentamente. Los ojos de Carter se iluminaron. Con su experiencia en inteligencia, comprendía lo que eso significaba. En Gran Bretaña, había colaborado a menudo con bandas locales, utilizándolas como informantes. A menudo su información era incluso más fiable que la de los servicios de inteligencia oficiales. Señor Dix, me alegra contar con su ayuda. Pero debe comprender que dicha cooperación nunca podrá ser reconocida oficialmente. En el mejor de los casos, solo puedo hacer promesas a nivel personal, dijo Carter tras reflexionar un momento. Claro que lo entiendo. Por eso te elegí como mi compañero. Después de todo, tener el honor del Capitán América apoyándote es mucho más confiable que cualquier promesa oficial, dijo Dix con una sonrisa pícara. El rostro de Carter se ensombreció. Así que siempre supiste mi identidad. Dix no respondió pero miró a Frank, el guardia. Frank Sheeran, exmiembro de la 45 División de Infantería. Te vi a ti y al Capitán América en Italia, se presentó Frank. Frank era, de hecho, el mismo hombre que había abandonado la pandilla de Dix hacía años, lavándose las manos del crimen para unirse al ejército por el bien de su prometida. TL/N. Primera mención en el capítulo 29. Desafortunadamente, después de varios años en el ejército, regresó a los Estados Unidos con una sustancial indemnización por baja, solo para descubrir que su prometida se había casado con otro hombre. Esta revelación lo dejó deprimido por un tiempo. Sin embargo, recientemente se enteró de que su viejo amigo Dick se había convertido en jefe de la mafia, lo que lo llevó a reconectarse con él y unirse a sus filas. Durante su estancia en Europa, Frank no solo conoció al Capitán América y a Peggy Carter, sino que también se cruzó con Josh y Vito. Sin embargo, estos dos últimos no lo recordaban. Para ellos, Frank Sheeran era solo un soldado más, sin merecer especial atención. De igual manera, Carter no recordaba a Frank, aunque conocía la 45 División de Infantería. La primera aparición del Capitán América en Italia había sido para la 45, una división que desempeñó un papel clave en el frente italiano. Sus contribuciones superaron con creces las de la 28 División de Infantería, a la que estaba asignado el 107 Regimiento de Infantería de Bucky Barnes, aunque gran parte de su reconocimiento quedó eclipsado por la presencia del Capitán América. Ya veo. Muy bien, puedo prometer, en nombre del Capitán América, honrar nuestra cooperación. Ahora, señor Dix, ¿puede darme más información? Peggy Carter finalmente asintió, aceptando trabajar con Dix e incluso usando el nombre del Capitán América para garantizar la colaboración.
Aunque a Carter no le gustaba estar vinculada a la imagen del Capitán América, estaba dispuesta a hacer concesiones por una causa justa. Por supuesto. Este tal Raymond trabajaba con el ladrón que robó la bóveda de criotecnología de Howard Stark. Tras interrogarlo, descubrimos que estaban afiliados a una organización llamada Leviatán, reveló Dix. ¿Leviatán? ¿Qué clase de organización es esa? Preguntó Peggy Carter, frunciendo el ceño. Si nuestra investigación es correcta, es una agencia gubernamental de la Unión Soviética, similar a la CIA, explicó Dix. Eso lo explica todo. No me extraña que la tecnología robada de Stark esté apareciendo en territorio soviético, murmuró Carter, comprendiendo de repente la situación. Todo este lío es en realidad culpa de Howard Stark, añadió Dix. ¿Qué quieres decir? Preguntó Carter confundido. Dígame, señora Carter, ¿ha oído hablar alguna vez de algo llamado aceite de medianoche? Preguntó Dix con una sonrisa. ¿Sabes siquiera de eso? Carter frunció el ceño. ¿Cómo demonios están tan bien informados estos mafiosos? Jaja, nos acabamos de enterar. Se lo sacamos durante el interrogatorio. No podía hablar, así que lo anotó. Mire, señora Carter, compruébelo usted misma, dijo Dix, entregándole un papel. Tomando el papel con una expresión dudosa, Carter lo leyó y rápidamente entendió el comentario anterior de Dix. Resultó que los miembros originales del Leviatán eran sobrevivientes de un batallón soviético que había sufrido un incidente catastrófico debido al gas Oil de Howard Stark. En ese momento, solo sobrevivieron 4 personas de todo el batallón. Uno era el médico militar Joan Fenoff, quien se había colocado una máscara de gas a tiempo, y los otros 3 sobrevivieron solo después de que Fenoff les practicara traqueotomías de emergencia. Estos 3 perdieron la capacidad de hablar. TL/N. La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico que crea una abertura en el cuello hacia la tráquea. Luego se inserta un tubo en la abertura para ayudar a la persona a respirar. Este procedimiento también se conoce como traqueotomía. Uno de los 3 era Leed Branis, quien murió junto a Raymond. De los 2 restantes, uno fue ejecutado tras negarse a ser reclutado por Leviatán, mientras que el otro, Sasha Demidov, se había infiltrado en Estados Unidos con Branis para llevar a cabo misiones encubiertas. En cuanto a Joan Fenoff, había ascendido a una posición de liderazgo dentro de Leviatán y se desconocía su paradero. Claramente, Leviatán, como agencia de inteligencia, debe haber enviado otros agentes a los EU. Además de Branis y Demidov, pero el propio Branis no tenía conocimiento de estos contactos de alto nivel. Branis había traicionado a Leviatán con la intención de vender la tecnología robada por dinero y desaparecer. Pero no esperaba que Dix apareciera en medio de su trato con Raymond. Muchas gracias. Esta información es vital. Dijo Carter con sinceridad tras terminar de leer. No hace falta que me lo agradezcas. Es un acuerdo mutuamente beneficioso, respondió Dix con indiferencia. En ese caso, me despido. Tengo mucho trabajo que hacer, dijo Carter, levantando los documentos en su mano antes de salir apresuradamente. Por supuesto, siéntete libre. Dix se encogió de hombros. Después de que Carter se fue, Dix contestó el teléfono. Jefe, todo está solucionado. Ella no sospechó nada, informó. Bien. Ahora concéntrate en tus tareas, respondió Josh al otro lado de la línea, un poco sin aliento después de una ronda de entrenamiento de kata con armas. Con la ayuda de la mafia irlandesa, una poderosa organización con influencia en todo Estados Unidos, la investigación de Carter sobre Leviatán se volvió mucho más fácil y rápida que en la historia original. Este desarrollo inesperado también tomó por sorpresa a Howard Stark. Para ser honesto, ser acusado de traición no fue un gran problema para Howard. Si simplemente hubiera asistido a las audiencias como se le pidió desde el principio, todo podría haberse resuelto sin muchos problemas. La situación solo empeoró porque a Howard le gustaban los desafíos y quería exponer por su cuenta al cerebro detrás de las acusaciones. Para entonces, Howard ya había discutido planes con el general Phillips para reestructurar la Reserva Científica Estratégica, SSR, en lo que se convertiría en Shield. Un poco de cooperación con el Congreso podría haber resuelto sus problemas por completo. Pero el orgullo de Howard no le permitió tomar el camino fácil. Incluir a Carter en sus planes también fue una prueba y una oportunidad para ascenderla. Como ciudadana británica, Peggy Carter necesitaba un logro extraordinario para conseguir un puesto de alto rango en la organización.
Esto explica por qué, al final del primer episodio de la serie original, Jarvis se sentó en un auto y observó a Peggy Carter desde la distancia mientras le informaba a Howard Stark que Carter era una excelente elección y que no sería sospechosa. Aunque en la serie se le retrata como un caballero algo torpe, Jarvis fue en su día un distinguido oficial del ejército británico. Viajó por el mundo bajo el mando de un general, pero fue dado de baja por falsificar la firma de su superior para salvar a su esposa judía, Anna. Howard lo rescató posteriormente, y Jarvis se convirtió en su mayordomo. Si se lo compara en términos de habilidad militar, Jarvis podría no estar muy lejos de Carter. Sin embargo, Josh tenía en mente algo más que ayudar a Carter cuando metió a Dix en esta situación. En el Midtown East de Manhattan se encontraba el Hotel Continental de Nueva York. Anteriormente conocido como el Hotel Pierre, fue construido en 1930 y era uno de los hoteles más lujosos de Nueva York. Hace 6 meses, Josh lo compró a Continental Hotel Group, una filial de Continental Bank. Una de las razones por las que Josh eligió este hotel fue su bóveda subterránea de última generación, que fue diseñada para brindar servicios de caja de seguridad permanente a sus huéspedes. En la línea de tiempo original, esta bóveda fue el escenario de un robo de joyas que sacudió al mundo en la década de 1970. Pero ahora, un incidente así no volvería a ocurrir. La bóveda se ha transformado en una base secreta de Ouroboros en Nueva York, similar a la base de Hydra en Capitán América. El Soldado del Invierno, donde Bucky Barnes, el Soldado del Invierno, estuvo retenido. Sin embargo, en lugar de Bucky, la base albergaba a una mujer rubia sencilla pero intrigante. Su nombre era Dottie Underwood. Sí, ella era la misma Dottie Underwood de la historia original, una mujer con una relación complicada e intensa con Peggy Carter, una de las primeras viudas negras. Pero en esta línea de tiempo, Dottie había llegado a Nueva York unos días antes, con la intención de integrarse como bailarina de ballet. A través de una audición de ballet inventada, cayó directamente en la trampa cuidadosamente preparada por Ouroboros. A pesar de su entrenamiento en la habitación roja, Dottie no era rival para los agentes de Ouroboros que habían planeado cada detalle. Fue capturada rápidamente y llevada en secreto a la base. Incluso ahora, encerrada en las instalaciones, Dottie no tenía idea de quién la había capturado. Al observar a los guardias a lo lejos inexpresivos, silenciosos y aparentemente inexpresivos, Dottie casi pudo confirmar que no eran agentes estadounidenses. ¿Cómo podían entrenar a individuos tan despiadados en un país tan corrupto y depravado? N-T. Es una agente soviética de las décadas de 1940 y 1950. El racismo era común en aquella época, así que dejé esta parte como está. ¿Pero por qué la habían capturado? ¿Cómo la habían descubierto? Usar una audición de ballet como cebo para atraparla significaba que ya sabían todo sobre ella. ¿Podría haber un traidor entre los altos mandos de la organización? O tal vez, esta fue otra prueba montada por la organización. Justo cuando Dottie se estaba ahogando en preguntas, escuchó el sonido de una puerta abriéndose en la distancia. A medida que las puertas metálicas, bien cerradas, se abrían una a una, el rítmico repiqueteo de los tacones resonaba por los pasillos. Finalmente, una elegante figura vestida de verde apareció frente a la celda de Dottie. Cuando vio a la persona afuera, Dottie no habló, pero sus ojos no pudieron ocultar un rastro de sorpresa. Reconoció a la mujer. Ophelia Sarkisian, la dama víbora del Ministerio Federal del Interior de Austria. Nombre curioso, ¿verdad? Pero es cierto. El Ministerio Federal del Interior de Austria, Bundesministerium für Inneres, BM. Y, es responsable de salvaguardar la seguridad interna de Austria. Las relaciones de Ophelia con Ouroboros e Hydra eran un secreto bien guardado. Públicamente, era conocida como funcionaria de alto rango del Servicio de Inteligencia Austríaco, la Dirección de Protección e Inteligencia del Estado, DSN, y el Ministerio del Interior. El apodo de Dama Víbora le fue dado por Claire Voyant, una oficial de inteligencia soviética de alto rango y una de las primeras viudas negras, después de varios encuentros con Ophelia. Según Claire, Ophelia era como una serpiente venenosa. Fría, calculadora y mortal. Aunque el apodo encajaba tanto con Ouroboros como con Hydra, a Ophelia no le gustó. Sin dejarse intimidar por el insulto, Ophelia tomó represalias utilizando un término que había aprendido de Josh. Viuda negra. Aunque Josh a menudo se refería a Claire, Dottie y otros agentes de la Habitación Roja como viudas negras debido a su conocimiento como transmigrante, el título no se había utilizado oficialmente para los agentes de la Habitación Roja en ese momento.
De hecho, el término viuda negra se volvió común solo durante el tiempo en que Dreykoff dirigió la Sala Roja. Ahora, gracias a Claire el apodo se estaba poniendo de moda antes de lo esperado. Llámame señora Opelia. ¿Señora Víbora? ¿Qué título tan vulgar? Debe ser esa zorra de Claire la que lo inventó, ¿verdad? Opelia rompió el silencio, como si leyera los pensamientos de Dottie mientras recordaba todo lo que sabía sobre ella. Dottie estaba visiblemente conmocionada. ¿Cómo sabes lo que estoy pensando? Preguntó con sorpresa. Solo un pequeño truco. Tu superior, Joan Fenoff, puede hacer lo mismo, ¿verdad? Opelia ladeó la cabeza y miró a Dottie divertida. Joan Fenoff, el único individuo normal sobreviviente del incidente de Midnight Oil, era un maestro del control mental. Fue esta habilidad la que le valió un lugar en los rangos superiores de Leviatán. Fenoff había usado sus poderes en innumerables personas, pero en la historia original, su víctima más notable no fue otro que el soldado del invierno, Bucky Barnes. En cuanto Opelia mencionó a Fenoff, Dottie bajó la cabeza instintivamente, evitando su mirada mientras llenaba su mente deliberadamente de pensamientos aleatorios. Como subordinada directa de Fenoff en Leviatán, sabía exactamente cómo manejar situaciones como esta. Desafortunadamente para ella, Opelia había obtenido técnicas avanzadas para mejorar sus habilidades mentales de Hosh a través de Yuri. Tras años de riguroso entrenamiento, sus habilidades de control mental superaron con creces las de su antiguo yo. Los trucos de Dottie fueron inútiles contra ella. No te molestes, querida. Deja de resistirte. Ven, únete a nuestro gran Ouroboros, dijo Opelia con una leve sonrisa, separando suavemente sus labios carmesí. Jefe, el señor Dix está aquí. Dentro de la mansión de Lonisland, Hosh disfrutaba de su té de la tarde. Últimamente, con todo lo que estaba sucediendo en Nueva York, como el establecimiento de la sede de las Naciones Unidas y otros asuntos especiales, se había quedado en la ciudad. Margaret había querido traer a la familia para que se uniera a él. Pero como el problema del Leviatán hacía que Nueva York fuera insegura, Hosh decidió no hacerlo. En cambio, hacía viajes cortos a casa cada pocos días. De todas formas, solo eran unas horas en avión. Dix, siéntate. Acompáñame a tomar el té, dijo Hosh, haciéndole un gesto. Gracias, jefe. Aquí está lo que pidió. Dix se sentó feliz y colocó una caja con respeto sobre la mesa. Aunque Dix se había convertido en la figura más influyente del submundo estadounidense, e incluso el alcalde de Nueva York y los senadores le mostraban cortesía, aún mantenía un perfil bajo frente a Hosh. Él sabía exactamente por qué había llegado a su posición actual. Bien hecho. ¿Algún problema para conseguirla? Preguntó Hosh mientras abría la caja, revelando una pequeña esfera metálica azul inmóvil dentro. Era un artefacto robado de la colección de Howard Stark, recuperado recientemente por la Reserva Científica Estratégica. Ninguna. La seguridad de la Reserva Científica Estratégica fue mucho más laxa de lo que esperaba, rió Dix. Simplemente soborné a un fontanero, y mis hombres entraron fácilmente y se la llevaron. ¿Agencia de inteligencia? Menuda broma. Volvió a reír. Por supuesto, hay que reconocerle a la señora Carter los detalles sobre la SSR. Por supuesto, Peggy Carter no le había dado ninguna información sensible del SSR. Pero como estaban trabajando juntos, compartir información básica sobre el personal de la SSR en Nueva York para evitar interferencias no estaba fuera de lugar. Con esa información, la mafia podría encontrar fácilmente una forma de conseguir el artículo que Hosh necesitaba. Bien. Asegúrate de que no queden cabos sueltos. Esta cosita podría determinar tu dominio a largo plazo sobre el submundo estadounidense, dijo Hosh, sopesando la pequeña esfera con una sonrisa. ¿En serio? ¿Tan importante? Creía que esto solo servía para cortar la electricidad de la ciudad. ¿Cómo me sirve? Preguntó Dix, desconcertado. Según su información, el orbe era un arma estratégica capaz de destruir la red eléctrica de una ciudad entera. Sí, fue una poderosa bomba de pulso electromagnético. Howard Stark era realmente un genio, siempre ideando inventos innovadores. Hosh rió entre dientes. Si fuera el original, sí, le quitaría la energía a la ciudad. Pero esto no es el original. Sonriendo levemente, Hosh presionó un botón en el orbe. Con un clic, el orbe no explotó. En cambio, se abrió, liberando una bocanada de aire frío. Un pequeño frasco de líquido carmesí emergió. ¿Eso es sangre? Preguntó Dix sorprendido. Aún no entendía qué tenía que ver un frasco de sangre con su control sobre el inframundo. Sí, sangre, pero no cualquier sangre.
Esta es la sangre del Capitán América. Dijo Josh, examinando el frasco con atención. ¿Qué? ¿La sangre del Capitán América? Dix abrió mucho los ojos, sorprendido. Incluso Vito, que estaba cerca, centró su atención en la conversación. Como alguien que se había beneficiado y sufrido de una imitación del suero del supersoldado, naturalmente le interesaban los asuntos relacionados. Exactamente. La sangre del Capitán América. Como el único supersoldado exitoso, no quería ser sujeto de investigación. Pero como agente del gobierno, no tenía muchas opciones. Antes de desaparecer, dejó 12 viales de sangre. Howard Stark, quien jugó un papel clave en el proyecto, recibió uno de ellos, explicó Josh mientras devolvía el vial al orbe. Francamente, si Kat no se hubiera sacrificado, probablemente habría terminado como un banco de sangre glorificado después de la guerra. Para quienes ostentan el poder, esta sangre, llena de un potencial infinito, es mucho más valiosa que un héroe. ¿No te parece? Dix asintió. Ya no era el ladrón de poca monta que había sido. Sus años en el inframundo le habían enseñado mucho. Gracias, Dix. Con esto, creo que mi instituto de investigación pronto creará un suero de supersoldado realmente perfecto. Cuando eso suceda, tendrás tu parte. Prometió Josh mientras guardaba el objeto con cuidado. Por supuesto, por instituto de investigación sin duda se refería a Yuri. Anteriormente, usando solo la sangre defectuosa de supersoldado de Vito, Yuri la había combinado con la tecnología de Iván el Loco del mundo de Alerta Roja para desarrollar un suero de transformación bestial sumamente práctico. Ahora, con sangre real de supersoldado, ¿qué sorpresas le tendría Yuri preparadas a Josh? Josh estaba lleno de anticipación. Gracias, jefe. Tengo muchas ganas de que llegue este día. Respondió Dix agradecido, asintiendo con firmeza. La tentación de convertirse en un supersoldado era difícil de resistir para cualquier hombre. Además, como Josh ya había mencionado, convertirse en un supersoldado fortalecería enormemente el liderazgo de Dick sobre la mafia en el futuro. Por cierto, ¿cómo va la investigación de Carter? Preguntó Josh después de guardar el artículo. Todavía desconfía bastante de mí, pero en general no está tan mal. Ayer mencionó que se iba de viaje de negocios a Europa. No sé el destino exacto, respondió Dix, negando con la cabeza. ¿Europa? Ya veo. Eso explica muchas cosas, dijo Josh con una breve pausa, y luego sonrió aún más. Ya tenía la mayoría de los artículos necesarios. Era hora de terminar. 2 días después, un avión de transporte militar C-69 aterrizó lentamente en el aeropuerto militar de Newburgh en Nueva York. Carter bajó del avión con otros 2 agentes del SSR y un hombre calvo de mediana edad con uniforme de prisión. El hombre se llamaba Ipchenko y era un psicólogo soviético. Carter y su equipo lo habían rescatado de una prisión Leviatán en Polonia. Hace aproximadamente una semana, usando información proporcionada por Dix, Carter localizó con éxito a otro agente del Leviatán, Demidov. Aunque no lo capturaron con vida, encontraron un transmisor automático. Recibieron un mensaje en él. Después de que Carter descifró el mensaje, este apuntaba a una base del Leviatán en Polonia. La SSR creía que esta base podría contener pruebas de la supuesta traición de Howard Stark. Actuando como enlace, Carter ayudó a la SSR a contactar con los comandos audadores aún estacionados en Europa. Juntos se infiltraron en la base. Sin embargo, aparte de una joven asesina y algunos guardias soviéticos, el único hallazgo significativo fue Ipchenko. La operación también le costó un miembro a la SSR y a los comandos audadores. En ese momento, Carter aún desconocía la verdadera naturaleza de Ipchenko. TL/N. Joan Fenoz alias Víctor Ipchenko. Pero eso no importaba. Josh lo sabía. Mientras el equipo de Carter se preparaba para salir del aeropuerto, se vieron rodeados por un grupo de hombres de negro. Al frente estaba nada menos que Josh, acompañado por un hombre blanco de mediana edad con traje. «Josh, ¿qué haces aquí? ¿Y quiénes son estas personas?», preguntó Carter frunciendo el ceño. «Disculpe, Carter, pero permítame presentarme de nuevo. Ahora soy el director de administración de la CIA. Y este caballero es el mayor general Fletcher, el nuevo director de la CIA», dijo Josh, señalando al hombre que estaba a su lado. «¿La CIA? ¿Qué es eso?», preguntó Carter, confundido. Su confusión era comprensible. Durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt había creado la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, predecesora de la CIA. Pero cuando la guerra terminó, Truman disolvió la OSS.
Truman pronto se arrepintió de esta decisión, al darse cuenta de que no podía manejar los caóticos informes de inteligencia de varios departamentos y del ejército. Esto llevó a la idea de crear una nueva agencia para coordinar y verificar la inteligencia, lo que condujo a la creación de la CIA. Josh había propuesto previamente sacar a Over del FBI y reemplazarlo por alguien leal a su causa. Esta propuesta fue rechazada por el Consejo. Así que Josh centró su atención en la incipiente CIA. Gracias a sus contactos en el Departamento de Defensa, aceleró un año su creación. Su fundación original fue en 1947. Con la ayuda de sus aliados en el Consejo, Huck Jones y Wilfred Malik, Josh se aseguró de que el primer director de la recién formada CIA no fuera otro que el mayor general Fletcher, un rostro familiar. Designado por Truman como asesor especial, Josh pasó a ser director de administración, supervisando las comunicaciones, la logística, la seguridad, las finanzas, los servicios médicos, el personal, la capacitación, la educación y el procesamiento de datos de la CIA. En otras palabras, el departamento de Josh era la columna vertebral de la CIA. Si bien las habilidades de Fletcher eran promedio, su lealtad era su mayor activo. Así, Josh, como director de administración, se convirtió en el verdadero poder detrás de la CIA. Durante este tiempo, Josh había estado trabajando en secreto en la creación de la CIA. Y la recién formada CIA necesitaba un logro importante para establecer su reputación. ¿Qué podría ser más apropiado que Leviatán? Así que, con cierto pesar, Josh se preparó para interceptar el crédito de la SSR por la operación y entregárselo a la CIA. Bueno, eso es todo. ¿Qué van a hacer? Tras escuchar la breve explicación de Josh sobre la misión de la CIA, a Peggy Carter y a los dos agentes de la Reserva Científica Estratégica les costó mantener la compostura. Detrás de ellos, Ipchenko se ponía cada vez más nervioso, sus ojos miraban a su alrededor mientras buscaba desesperadamente una ruta de escape. Pero su esperanza se desvanecía rápidamente. Todos los agentes de campo de la CIA presentes eran soldados de élite seleccionados personalmente por Josh, cada uno con al menos 2 años de experiencia en combate en Europa o Asia. No había ninguna posibilidad de que lo dejaran escapar. Tranquilo. Nuestro objetivo no eres tú, sino tu amigo ruso. Sí, tú, el Dr. Joan Fenov. Te sugiero que no intentes nada imprudente ni presumas de tus trucos de hipnosis. De lo contrario, mis subordinados estarán autorizados a usar la fuerza que sea necesaria, y créeme, no te gustará. Josh miró fijamente a Fenov, que se escondía detrás de Carter y su equipo. Josh, ¿hay algún malentendido? No es Joan Fenov, es Ipchenko, un prisionero que rescatamos del Leviatán. Carter frunció el ceño al responderle a Josh. Entiendo tus dudas, Peggy, pero lo siento. Tengo pruebas sólidas de que es Joan Fenov. Todo el asunto de Ipchenko y el prisionero Leviatán fue una trampa para que lo llevaras a la Reserva Científica Estratégica. Todo lo que ha pasado hasta ahora, incluido el robo de la bóveda de Howard, ha sido orquestado por él. Dijo Josh encogiéndose de hombros. Dirección Khan, ya ha dicho demasiado, interrumpió el director Fletcher, fingiendo regañarlo. Todo esto era parte de su plan. Josh interpretaría al policía malo mientras que Fletcher interpretaría al policía bueno. Disculpe, director. Josh obedeció de inmediato y luego se volvió hacia Carter. Peggy, entonces Howard era realmente inocente. Carter miró al nervioso Fenov. Las cosas empezaban a encajar, y las coincidencias en torno a la apariencia de Fenov parecían demasiado sospechosas. Así es. Antes de que llegáramos, el Congreso ya había anunciado los resultados de su investigación sobre Howard Stark. Fue declarado oficialmente inocente, confirmó Josh. Está bien, puedes llevártelo, decidió Carter después de pensarlo un momento, sonriendo mientras se hacía a un lado. Agente Carter. Los dos agentes de la Reserva Científica Estratégica se mostraban claramente reacios. Comprendían que traer de vuelta a Fenov habría sido un gran logro para ellos, pero ahora ese logro estaba a punto de serles arrebatado. Si creen que pueden con toda esta gente, inténtenlo. Carter puso los ojos en blanco. ¿Acaso no entendían la situación? Había al menos 30 agentes de la CIA presentes. ¿Se creían el Capitán América? Pero la decisión de Carter no se debió solo a su inferioridad numérica. Para ella, lo importante era que la situación se resolviera a la perfección, no quién se llevaba el crédito. De hecho, nunca le importó mucho el crédito, ni siquiera en la historia original. Además, le debía a Josh innumerables favores y no tenía ningún deseo de pelear con él por eso. Los dos agentes, al ver su actitud, permanecieron en silencio.
De hecho, el otro bando contaba con más de 30 personas, mientras que ellos solo eran 3. Incluso si viniera su propio director, no cambiaría el resultado. Toda la división de Nueva York de la Reserva Científica Estratégica no contaba con más de 20 agentes de campo en total. Además, los guardias militares estacionados en los alrededores del aeropuerto ignoraron claramente la situación, lo que demuestra que la CIA ya se había encargado de todo. Aunque el equipo de Carter renunció a intentar traer de regreso a Fenov, el propio Fenov no estaba listo para renunciar a su escape. Cuando 2 agentes se acercaron para esposarlo, intentó usar su control mental sobre ellos. Aunque Fenov podía controlar las mentes, sus habilidades eran más débiles que las de Ofelia. Normalmente, incluso Ofelia tenía que usar palabras para lograr un control mental profundo, y ni hablar de Fenov. Antes de que pudiera terminar, uno de los agentes le dio un puñetazo en el estómago y el otro le puso rápidamente un bozal para impedirle hablar. TL/N. Bozal. Una cubierta de cuero o alambre que se coloca sobre la nariz y la boca de un animal para que no pueda morder. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó Carter a Josh confundida mientras se acercaba a él. Casi todo lo que sabes sobre él es falso, pero hay algo cierto. Es psicólogo, y uno muy hábil, con poderosas habilidades hipnóticas capaces de manipular mentes. Su habilidad se basa principalmente en el poder de sus palabras. Ahora imagina a alguien como él siendo llevado a la Reserva Científica Estratégica sin ninguna precaución. Si hipnotizara a un alto funcionario, como a tu director Flynn, y se hiciera con el control de las armas avanzadas de Howard, piensa en las consecuencias, explicó Josh. Al oír esto, Peggy Carter sintió un escalofrío. Si las habilidades de este hombre eran como las describió Josh, y las cosas se desarrollaban como él predijo, los resultados serían catastróficos. Las consecuencias de un acontecimiento así acabarían recayendo sobre sus hombros. Después de todo, ella fue quien trajo a este peligroso individuo de regreso a los Estados Unidos. Ya podía verse arrastrada ante un tribunal militar. Te debo otro favor, Josh, dijo Carter, respirando profundamente al darse cuenta de la gravedad de la situación. No digas eso. Somos amigos. Además, lo llevaremos y nos atribuiremos el mérito. Las cosas podrían complicarse después de esto, así que no me lo tomes en serio. Por cierto, ¿alguna vez has pensado en unirte a la CIA? Sé que te gusta el trabajo de campo. Podría conseguir que fueras jefe de sección de operaciones. Con tus habilidades, serías más que capaz, dijo Josh, extendiendo la invitación de nuevo. A diferencia de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos, la CIA era única, pues respondía únicamente al presidente. Ningún otro departamento gubernamental tenía jurisdicción sobre ella, lo que significaba que los nombramientos de personal solo requerían la aprobación del presidente o su director. Sin embargo, su financiación y recursos eran relativamente modestos. Mientras que las futuras CIAs contarían con presupuestos multimillonarios y decenas de miles de empleados, la CIA actual, aún en sus inicios, contaba con solo unos pocos miles de empleados y un presupuesto anual de $5 millones. Si bien no era insignificante en aquel entonces, palidecía en comparación con agencias consolidadas como el FBI. En esencia, la CIA era una organización incipiente. Afortunadamente para Josh, contaba con suficiente patrimonio personal para financiarlo, en particular mediante importantes ingresos oscuros, que blanqueaba hábilmente a través de la CIA. Como agencia de inteligencia exclusiva del presidente, la CIA operaba con independencia, incluso financiera, y no estaba obligada a revelar su presupuesto. Esto hizo que el lavado de dinero a través de la CIA fuera casi imposible de rastrear, incluso para el legendario IRS. Josh, por cierto, había aprendido esta técnica de lavado de dinero de un futuro director de Shell, Nick Fury. Aunque las otras habilidades de Fury fueron a menudo debatidas, su talento para la financiación encubierta y los esquemas financieros fue universalmente reconocido. Claro que hubo pérdidas inevitables en el proceso de lavado de dinero, pero a Josh no le importó. Primero, las pérdidas fueron mínimas. Segundo, financiaba a la CIA y la usaba para sus propios intereses. Era una situación en la que todos salían ganando. Después de despedirse de Carter, Josh y su equipo escoltaron a Johan Fenov hasta un avión en el aeropuerto militar y volaron directamente a Washington. Al igual que en la línea de tiempo original, la CIA fue una agencia de inteligencia en una posición única desde su creación, pero sus operaciones internas estaban muy restringidas. Realizar un interrogatorio en Nueva York podría atraer atención no deseada de otras agencias de inteligencia, lo que podría conducir a complicaciones.
Precisamente por eso Hosh decidió interceptar a Fenov en el aeropuerto militar de Neuburg. Al estar en propiedad del Departamento de Defensa, la CIA estaba autorizada a operar allí. Sin embargo, una vez fuera del aeropuerto, la jurisdicción pasó al Departamento de Policía de Nueva York, al FBI o incluso a la Reserva Científica Estratégica, todos los cuales tenían mayor autoridad que la CIA en las operaciones internas. Traer a Fenov directamente a Washington evitaría estas complicaciones. Después de todo, la palabra del presidente era ley en Washington. En cuestión de horas, Hosh y su equipo transportaron a Joan Fenov a Washington, D.C., específicamente, a la pequeña ciudad de Langley en la frontera entre D.C. y Virginia. En la cronología original, cuando se fundó la CIA, su sede se ubicaba en un edificio gubernamental cerca del monumento a Lincoln. Sin embargo, Hosh consideró que el espacio era demasiado reducido. Al presentar su propuesta, se aseguró de establecer la sede directamente en Langley, que estaba destinado a convertirse en la sede de la CIA. Por supuesto, la construcción de la nueva sede de la CIA llevaría tiempo. Por ahora, sus operaciones se ubicaban en un modesto edificio de oficinas en la pequeña ciudad. Haz que hable cuanto antes. El presidente espera buenas noticias, ordenó Hosh a Opelia, que ya esperaba en la sala de interrogatorios de la oficina temporal. Claro, jefe. Pero con todos estos roles que estoy haciendo, ¿no cree que ya es hora de un aumento? Bromeó Opelia, asumiendo al principio que sí, pero enseguida se puso juguetona. En ese momento, Opelia era prácticamente una versión real de Madame Hydra de los cómics, una maestra del disfraz y el espionaje. Tenía múltiples identidades. Miembro de Ouroboros, agente de Hydra, agente del Ministerio del Interior austríaco y, ahora, jefa de sección de la División de Operaciones de la CIA. Su red de identidades y posiciones era vertiginosamente compleja. Pero Hosh no era de los que la consentían. No presiones. Nunca te he dado ni un centavo de tus asignaciones extra por cada puesto, además de todos los fondos operativos. Tus ingresos ya son varias veces superiores a los del director Fletcher. ¿Qué más quieres? Ponte a trabajar. Hazlo bien y te añadiré salchichas a la cena. Respondió Hosh, poniendo los ojos en blanco. Ay, los esclavos no tienen derechos, murmuró Ofelia, fingiendo un suspiro dramático antes de entrar a la sala de interrogatorio con una sonrisa traviesa. El interrogatorio en sí no tenía como objetivo reunir pruebas. Hosh ya contaba con abundantes pruebas, tanto testimoniales como físicas, contra Joan Fenov. La testigo estrella no era otra que Dottie Underwood, a quien Opelia había reeducado apenas unos días antes. Convertida en testigo clave, Dottie recibió clemencia y se convirtió oficialmente en miembro de la CIA, y de Ouroboros. Su rol fue similar al de Natasha Romanoff, la viuda negra, en una línea temporal futura. N/T. Clemencia se define como un acto de indulgencia o disposición a ser misericordioso, pero como término legal amplio, incluye indulto, conmutación de pena, indulto o remisión de multas y decomisos. Lo que Hosh realmente buscaba era la ubicación de los objetos robados restantes del laboratorio de Howard Stark. No es que a Hosh le importaran mucho esos objetos. Más bien, les debía favores a ciertas figuras militares que habían apoyado la creación de la CIA. Su promesa a los militares fue que cualquier objeto robado que recuperaran de Fenov les sería entregado. Los militares habían codiciado durante mucho tiempo la investigación de Howard Stark. Por supuesto, antes de entregar los artículos, Hosh le pedía a Yuri que les echara un vistazo para evaluar su valor. Eso era otro asunto completamente distinto. El interrogatorio transcurrió sin problemas. Las habilidades de Opelia superaban con creces las de Fenov. Además, al ver que su interrogadora era una mujer, Fenov bajó la guardia y fue hipnotizado rápidamente, revelándolo todo. Con la información en mano, Hosh dio órdenes a agentes, mafiosos, miembros de Ouroboros y operativos del Consejo por todo el país. Un esfuerzo coordinado pronto recuperó todos los inventos robados de Howard Stark, que Leviatán había escondido en varios rincones de Nueva York. Cuando la Reserva Científica Estratégica, Howard Stark y otras agencias de inteligencia se enteraron de la operación, esta ya había terminado. El equipo de Hosh no solo había completado la misión, sino que también había preparado un informe completo, que el director de marionetas Fletcher presentó rápidamente al presidente Truman. En ese momento, Truman estaba profundamente preocupado por el desarrollo de armas nucleares de la Unión Soviética. El informe de Hosh fue un regalo oportuno. Las acciones de Leviatán, robar secretos estadounidenses, incriminar a inventores patrióticos e intentar sabotear la nación, proporcionaron la excusa perfecta para que Truman actuara.
Apenas unos días después, Truman presentó la evidencia ante una sesión conjunta del Congreso y pronunció lo que se conocería como la doctrina Truman en su discurso sobre el Estado de la Unión. Así comenzó la Guerra Fría. En la reunión también participaron Josh, el héroe del caso de inteligencia, y Howard Stark, el inventor agraviado. A diferencia del sonriente Josh, Howard Stark estaba visiblemente molesto. Aunque había sido absuelto, el inicio prematuro de la Guerra Fría y la creación prematura de la CIA habían descarrilado sus planes con el general Phillips para reformar la Reserva Científica Estratégica. El Congreso rechazó su propuesta, lo que prácticamente suspendió la formación de Shield. Para colmo, varios de los inventos robados de Howard habían caído en manos de la CIA. Los informes indicaban que pronto serían entregados al ejército, lo que hacía casi imposible que Howard los recuperara. Pero lo que más enfureció a Howard fue la desaparición de la muestra de sangre del Capitán América, clave para un premio Nobel, a sus ojos. Un revés frustrante tras otro hizo que Howard mirara hacia el asiento de Josh. De repente recordó que todos sus problemas parecían remontarse al robo del aceite de medianoche 2 años antes, en vísperas de la invasión de Normandía. Y detrás de casi cada desgracia, parecía acechar la figura de Josh Kahn. Aunque Howard no sospechaba que Josh tuviera una agenda oculta, no había ningún conflicto de intereses directo, no podía deshacerse de la sensación de que Josh podría ser su némesis. TSK. Mejor que se mantenga alejado de ese joven en el futuro. Qué lástima, aunque se rumoreaba que la prometida de Josh era toda una belleza. Como si percibiera los pensamientos de Howard, Josh giró la cabeza y lo miró a los ojos con una sonrisa amistosa. Por supuesto, si Josh pudiera leer las mentes y supiera lo que Howard estaba pensando, tal vez no descansaría hasta acabar con ese hombre de una vez por todas. Dicen que no quieren, pero sus cuerpos son honestos. Esta frase no solo se aplica a las relaciones sino que también es muy apropiada para los políticos. A medida que se acercaba el final del año y comenzaba la nueva Asamblea General de las Naciones Unidas, los países de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, que en su momento se estaban preparando para la Guerra Fría, comenzaron a buscar con entusiasmo la cooperación con Rusia. El propósito de esta cooperación era discutir cómo tratar con Wakanda y cómo conseguir el precioso metal vibranium. Durante los últimos 6 meses, las guerras libradas por Gran Bretaña y Francia contra Wakanda los han debilitado gravemente. A sus problemas se suman los levantamientos en sus colonias y la necesidad de apoyar a Grecia y Turquía. Si no recibían algún interés de Wakanda, no podrían resistir mucho más. Para solucionarlo, Gran Bretaña presentó una propuesta que podría considerarse muy encubierta. Fue la infame propuesta de revivir la nación judía. En la cronología original, aunque Gran Bretaña fue la primera en usar el nacionalismo judío para su propio beneficio, al final de la Segunda Guerra Mundial, fueron los estadounidenses quienes apoyaron al Estado judío, e incluso Rusia se puso del lado de Estados Unidos. TL/N. Encontré esto en Google. El control de Palestina era un interés imperial estratégico para mantener Egipto y el Canal de Suez dentro de la esfera de influencia británica. Gran Bretaña tuvo que aliarse con los sionistas para conseguir el apoyo de los judíos de Estados Unidos y Rusia, con la esperanza de que pudieran alentar a sus gobiernos a permanecer en la guerra hasta la victoria. El objetivo de ambos países era romper el monopolio británico sobre Oriente Medio, reducir su influencia en la región y evitar que volviera a resurgir utilizando sus colonias. Así pues, cuando la ONU aprobó el plan de partición de Palestina, Gran Bretaña, que debería haber apoyado al Estado judío, optó por abstenerse. En la Primera Guerra Árabe-Israelí, Gran Bretaña apoyó a la Liga Árabe. Posteriormente, debido al colapso financiero y a la necesidad de ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña dejó de apoyar a la Liga Árabe. Esto finalmente condujo a la creación de Israel, un Estado judío en el Medio Oriente. En esta línea de tiempo, sin embargo, las cosas eran muy diferentes. Gracias a las acciones de Josh tras bastidores, Oriente Medio no cayó en el caos, pero África sí. Especialmente con el surgimiento de Wakanda, una nación poderosa con un recurso importante, el vibranium. Su control del vibranium lo hizo codiciado por todas las grandes potencias del mundo. Su poderío militar, que derrotó a los ejércitos británico y francés, hizo que incluso Rusia y Estados Unidos desconfiaran. Los británicos se dieron cuenta de esto y entendieron que no podían controlar Wakanda solos, por lo que se unieron con Francia y propusieron entregar 2 de sus colonias africanas al pueblo judío para su nación. Estas 2 colonias fueron Eritrea y Yibuti. En épocas posteriores, probablemente el 99% de la gente no sabría dónde estaban estos 2 países.
Pero en realidad, estos lugares estaban muy cerca uno del otro, no lejos de Palestina, en Oriente Medio. Se encontraban en el extremo norte de Etiopía, separados de la península arábiga por el Mar Rojo. La ubicación era estratégicamente importante porque controlaba el acceso desde el Mar Rojo al Océano Índico. Es más fácil tratar con Yibuti, donde las condiciones son medianamente aceptables, pero Eritrea es diferente. Esta región se compone principalmente de mesetas y llanuras, atravesadas por un gran río llamado Mareb. El clima es muy agradable y es la región más húmeda del noreste de África. Además, es rica en recursos minerales. Se podría decir que es una tierra de tesoros, por eso Etiopía, al sur, siempre ha valorado mucho esta tierra. Sin embargo, en la cronología original, Eritrea no obtuvo su independencia de Etiopía hasta 1993. Debido a diversos factores, siguió siendo uno de los países menos desarrollados del mundo hasta el siglo XXI. Cuando salió la propuesta británica, Estados Unidos y Rusia se miraron y pensaron, oye, esto podría funcionar. Este país está cerca del Mar Rojo y de Oriente Medio, lo que facilita el traslado del pueblo judío. También les permite brindar ayuda e influencia en Oriente Medio y el norte de África. También bloquea convenientemente la ruta hacia el Mar Rojo desde el norte de lo que una vez fue Etiopía y ahora es Wakanda. Permitir que el pueblo judío establezca su estado en esta región causaría problemas a Wakanda, pero no provocaría a las naciones árabes, e incluso podría ganar su apoyo, aunque estas dos regiones son en realidad parte del bloque árabe. Pero la población es escasa y el impacto en el bloque árabe es mínimo, por lo que a las naciones árabes no les importó. El caos en las colonias africanas hizo que Estados Unidos y Rusia sintieran que Gran Bretaña, la antigua potencia, era débil. Por lo tanto, no les importó tanto debilitarla y se centraron en Wakanda. Una nación negra controlando recursos que podrían cambiar el equilibrio global. Nadie quería ver eso. Incluso Josh no pudo evitar admirar la propuesta británica, ya que no estaba aliado con los judíos ni con los wakandianos. Permitirles luchar entre sí era brillante, y esperar el momento oportuno para cosechar todos los beneficios. No es de extrañar que fuera idea del mayor alborotador del mundo. Entonces los grupos hicieron sus planes y se resolvió el asunto. Como los que recibían apoyo, el pueblo judío no tenía otra opción. En el cronograma original, solo podían establecer un estado en Palestina con el apoyo de Estados Unidos, pero ahora tanto Estados Unidos como Rusia dijeron que tenía que ser Eritrea o nada. El pueblo judío no tuvo más remedio que aceptar. Afortunadamente la tierra no era mala. En cuanto a la guerra, no tuvieron que luchar en Palestina. A los judíos no les importó. En cuanto a la gente local de esas dos regiones, a nadie le importaban sus opiniones. De hecho, la gente de allí tenía rencor contra Etiopía, así, la propuesta fue aprobada con una inusual votación unánime en la Asamblea General de la ONU. En cuanto a los oponentes, en ese momento, solo Egipto, Liberia y la Etiopía original tenían asientos en la ONU provenientes de África. Pero Egipto todavía estaba controlado por Gran Bretaña, y aunque estaba en África, era parte del bloque árabe, por lo que no les importaba Wakanda. Liberia era pro-EU. Por lo que no se opondrían. En cuanto a Etiopía, después de que Wakanda la tomó, fue expulsada de la ONU y Wakanda ni siquiera envió representantes a esa reunión. Así, extrañamente Wakanda se convirtió en otro enemigo mundial, al igual que las potencias del eje. La CIA, como una importante agencia de inteligencia recién formada para los EU. Obviamente no pasaría por alto el caos que se estaba librando contra Wakanda. Pero Josh estaba más preocupado por otra cosa en ese momento. Sí, cuando llegó 1947, Josh estaba a punto de entrar en un nuevo faro dimensional. Esta vez, la dimensión se tomó muy rápidamente, pero cuando vio la figura frente a él, casi no pudo mantener la compostura. Dios mío, el sistema de la tercera vez le había dado un bebé como objetivo comercial, pero ahora, esta vez, el otro lado ni siquiera era humano. Así es, esta vez, el otro lado del sistema no era una persona en absoluto, era una momia. La momia en la pantalla habló tras recibir la información sobre el sistema de comercio dimensional en su mente. ¿Comercio interdimensional? Interesante. Entonces, mortal, ¿qué puedes ofrecerme? ¿Imhotep? Preguntó Josh con el ceño fruncido al reconocer la figura familiar y aterradora en la pantalla, llena de agujeros y con solo dos ojos brillantes. ¿HM? Después de dormir miles de años, ¿mi nombre ya se ha extendido a otros mundos? Imhotep se sorprendió al oír a Josh llamarlo directamente.
Sí, esta momia no era otro que Imhotep, el sumo sacerdote famoso en las películas del mundo anterior de Hosh. Fama o no, Imhotep, si no me equivoco, acabas de resucitar, ¿verdad? Hosh se frotó la frente y suspiró. Encerrado durante siglos y ahora llamándolo sueño, ¿temes que la gente no sepa que solo eres un fracasado? TL/N. Fracasado es un término informal para describir a alguien que ya no tiene éxito ni relevancia en su carrera. Pareces saber mucho, las palabras de Hosh intrigaron a Imhotep. Este mortal de otro mundo le resultaba muy familiar. Qué mala suerte encontrarme con un perdedor como tú. Hosh suspiró profundamente. Mortal, ¿me estás provocando? Imhotep estaba claramente enojado por haber sido llamado perdedor. Si no fuera por la barrera entre mundos, ya habría hecho que Hosh sufriera su maldición carnívora. Aunque mis palabras suenen duras, me temo que es cierto, Imhotep. Aunque has resucitado, probablemente tu tiempo sea limitado, dijo Hosh encogiéndose de hombros. Francamente, no quería que las cosas se pusieran así. Encontrar un buen socio comercial es raro. Deja de ser misterioso, mortal. Dime lo que sabes. Imhotep, recién resucitado y aún descifrando su entorno, se sentía perdido y frustrado por las vagas advertencias de Hosh. Le zumbaba la cabeza, aunque, en realidad, ni siquiera tenía cabeza en el sentido tradicional. Es sencillo. Entre quienes te despertaron se encuentra un hombre llamado Richard O'Connell. Es la reencarnación del Medjay y del faraón, un enemigo natural tuyo. Te sugiero que encuentres la manera de eliminarlo rápidamente. Si no, mientras siga vivo, no tardarás en ser enviado de vuelta al inframundo. Y deja de llamarme mortal cada 2 frases, o verás a Anubis antes de lo que quisieras. Dijo Hosh con franqueza, con un tono destilando desdén. Fue intencional. Imhotep no se parecía a ninguno de los otros socios comerciales que Hosh había conocido. No era un ser sobrenatural común y corriente, sino un auténtico hechicero ancestral. La mayor parte de lo que Hosh pudiera ofrecerle sería inútil para Imhotep. Además, como se ve en las películas, Imhotep era un personaje extremadamente orgulloso y testarudo. Lo único que realmente le importaba era su propia supervivencia y su amado Anxunamun. ¿Gobernar el mundo? Eso era solo un pasatiempo secundario. Las palabras suaves no funcionarían con un ser así. Una mezcla de misterio y amenazas apenas disimuladas era más efectiva. Después de todo, sacerdotes como Imhotep fueron los primeros en creer en presagios y profecías. Si Imhotep siguió el consejo de Hosh y derrotó a O'Connell, el protagonista predestinado, sería genial. Hosh podría entonces tomarse su tiempo para negociar futuros acuerdos. Si no, Imhotep ignoró la advertencia. Mejor aún. Probablemente perdería contra O'Connell, y la señal comercial probablemente cambiaría al comerciante. Espera, normalmente, la baliza transferiría la propiedad cuando su anfitrión muriera. Pero en el estado de Imhotep, ¿contaba como vivo o muerto? ¿Y si su alma cayera al inframundo, en qué lo convertiría eso? Con estos pensamientos corriendo por su mente, Hosh miró a Imhotep con una expresión cada vez más peculiar. De acuerdo, mortal. Imhotep finalmente suavizó el tono. Puede que me haya apresurado demasiado. ¿Pero qué más sabes? Al ver la extraña mirada de Hosh y escuchar sus palabras, Imhotep creyó que Hosh en realidad podría saber más de lo que dejaba ver. Después de todo, un hombre de otro mundo que podía gritar su nombre y hablar de los faraones, Medjay y el inframundo no podía ser descartado. Y con la existencia de la baliza comercial, las advertencias de Hosh parecían aún más convincentes. ¿Podría ser esto una guía divina? No tiene sentido contarte demasiado ahora. Simplemente haz lo que te digo y todo estará bien. Si no, ¿qué va? Hosh no esperó la reacción de Imhotep y colgó de inmediato. Después de todo, la trama de la primera película de la momia desde la resurrección de Imhotep hasta su derrota duró solo unos días. Pronto se sabría si este socio comercial podría conservarse. Hosh tuvo la paciencia de esperar. Pero no estaba del todo seguro de que Imhotep pudiera derrotar a O'Connell. En mundos como este, la victoria final entre protagonista y antagonista no estaba determinada por la fuerza, sino por la trama. Si se tratara de poder puro, la familia O'Connell estaría muerta cientos de veces. Después de terminar la comunicación, Hosh salió de la habitación para pasar tiempo con su esposa e hijos. Mike y Carol ya tenían más de un año, estaban gorditos y saludables. Habían sido vacunados personalmente con vacunas avanzadas que les dio Yuri desde su universo de alerta roja, protegiéndolos de muchas de las enfermedades de la época.
Por supuesto, todos en la casa de Josh, excepto Vito, un semi-super soldado, y Hyajin, su ama de llaves inhumana, también estaban vacunados. Era un beneficio para el personal. Estas vacunas, que la empresa biomédica de Josh estaba lanzando gradualmente al mercado, se vendieron a precios elevados. Después de todo, no todos los países ofrecían vacunas gratuitas. Gracias a estas vacunas patentadas y a las continuas compras de Bridley Serum por parte de los militares, la empresa biomédica de Josh se estaba convirtiendo rápidamente en un titán de la industria farmacéutica. Desafortunadamente, debido a la naturaleza devastada por la guerra del mundo de Yuri, no contaban con un medicamento esencial para los viajeros del tiempo: el Viagra. Josh no era bioquímico y desconocía su composición. De lo contrario, habría sido otra fuente lucrativa de ingresos. NT. ¿El Viagra es esencial? Jaja. Cuando Josh llegó al patio, los dos pequeños jugaban bajo la atenta mirada de Margaret y los sirvientes, tirando de la cola esponjosa de Wednesday. TL/N. El autor nombró a los perros San Bernardo según los días de la semana, por si acaso alguien lo olvidó. El pobre miércoles tenía miedo de moverse por temor a lastimarlos, y su cola estaba casi calva por tantos tirones. Mientras tanto, sus tres hermanos estaban acostados junto a Margaret y observaban cómo los dos pequeños matones lo acosaban. Era como si dijeran en silencio: mejor ustedes que nosotros. Los agudos sentidos de los perros detectaron la presencia de Josh incluso antes de que se acercara. Lunes, martes y jueves menearon la cola y corrieron a saludarlo. ¿Terminaste de trabajar? ¿No te ves muy contenta?, preguntó Margaret con una sonrisa. Sí, acabo de conocer a un socio comercial prometedor. Pero están metidos en un lío enorme en el que no puedo intervenir, así que estoy un poco preocupado, dijo Josh mientras acariciaba las cabezas de los tres perros. La verdad es que no deberías preocuparte. Ya tienes más que suficiente. Si quieres saber mi opinión, deberías renunciar a ese puesto en la CIA, dijo Margaret con naturalidad, sin saber de la existencia del sistema de comercio dimensional. Supuso que Josh se refería a un asunto de negocios o de trabajo. En verdad, ella desaprobaba el papel de Josh como director de la CIA. Con la riqueza de su familia, no había necesidad de que aceptara un trabajo en el gobierno. Era exigente, poco rentable y contaba con autoridad limitada. Si quería poder, tendría más sentido postularse para un escaño en el Senado o la Cámara de Representantes. Josh simplemente sonrió ante la sugerencia de Margaret. Lo oscuro y retorcido de este mundo era una carga que debía soportar. Margaret solo necesitaba vivir una vida feliz y sin preocupaciones. Ding. El quinto anfitrión del mundo comercial ha muerto. Buscando un nuevo anfitrión. 5 días después, Josh se despertó de golpe al oír la notificación en su mente. A pesar de su advertencia, casi profética, Imhotep había muerto. ¿Qué otra cosa podría ser sino una armadura de la trama? Josh se preguntó quién sería el nuevo anfitrión. ¿Podría ser un miembro de la familia o con ella? De ser así, ya estaba pensando en enviar uno de los inventos especiales de Howard Stark. Como un dispositivo del tamaño de una pelota de golf capaz de hacer estallar una refinería entera de Roxxon. Desafortunadamente, no fue así. Tras escabullirse de la cama y entrar en su estudio sin despertar a Margaret, Josh accedió al sistema. Al otro lado de la pantalla había una mujer asiática con uniforme militar. Señora, ya debería saber qué es el sistema de comercio dimensional. Preséntese, por favor, dijo Josh, sintiendo cierta familiaridad con ella, pero incapaz de recordar su nombre. Puedes llamarme Kailin. El sistema de comercio es realmente extraordinario. ¿Qué puedo ganar y qué puedo ofrecerte a cambio?, preguntó la mujer. Kailin, un buen nombre. ¿Eres soldado?, preguntó Josh con curiosidad. Sí, sirvo en el ejército del Imperio Han. Respondió con orgullo, manteniendo la cabeza en alto. TL/N. En el universo de la momia, el nombre del reino del emperador dragón no fue revelado, pero su nombre era Han, así que creo que es por eso que el autor usó el nombre de Imperio Han. ¿El Imperio Han? Interesante. ¿Cuánto sabes de la leyenda del emperador dragón?, preguntó Josh, recordando dónde la había visto antes. Parecía ser un personaje secundario en La momia. La tumba del emperador dragón. Sin embargo, en comparación con la película, esta mujer parecía mucho más joven y no tenía cicatrices faciales. No es sorprendente, considerando la diferencia de tiempo de más de 2 décadas entre la primera y la tercera película. En comparación con el desafortunado sacerdote Imhotep, comunicarse con el relativamente común Kailin era mucho más fácil.
Después de un breve intercambio, Josh pudo comprender su situación. La línea de tiempo de su mundo era a finales de 1926, exactamente 21 años antes que el mundo de Josh. Esto coincidía con la cronología de la momia. En la historia original, O'Connell llegó por primera vez a la ciudad perdida de Amunatra con los legionarios extranjeros franceses en 1923. Sus aventuras con Evelyn comenzaron 3 años después, en 1926. El padre de Kailin había sido un gigante militar en el suroeste, al mando de decenas de miles de hombres en su apogeo. Pero había fallecido de enfermedad una década antes. Sin embargo, su familia siguió teniendo influencia en la región. Debido a sus antecedentes familiares, Kailin, que admiraba mucho a su padre, se unió a la rama Jiangchen de la Academia Militar Oficial Wangfu del Imperio Han a la edad de 18 años. Esta academia acababa de comenzar a reclutar mujeres soldados, lo que la convirtió en parte de la primera clase de mujeres soldados en la historia del Imperio Han. Como tal, se declaró con orgullo oficial del Imperio Han, una identidad inusual para la época. Solo había 213 mujeres soldados reconocidas oficialmente en todo el imperio, sin contar los nombramientos no oficiales. El faro comercial la eligió justo cuando se graduó de la academia. En circunstancias normales, se habría unido a una unidad de inteligencia militar para gestionar documentos clasificados, como Peggy Carter. Pero la aparición del dispositivo de intercambio dimensional le abrió claramente un nuevo camino. En aquella época, que una mujer se uniera al ejército ya era una hazaña poco común. Era improbable que mujeres con tales ambiciones encajaran en los roles tradicionales. La ambición, después de todo, no es exclusiva de los hombres. Con los recursos de su familia, formar un ejército privado no fue difícil. El único desafío, como el de Carter, fue ganarse el respeto y la lealtad de los hombres en una sociedad patriarcal. Pero Kailin tenía una solución. Ella tenía un hermano menor. Al usar el nombre de su hermano para reunir a los antiguos subordinados de su padre, podría tomar el control indirectamente mientras lo dejaba actuar como su títere. Un plan perfecto. Por supuesto, todo dependía del apoyo de Josh. Este suero azul se llama suero del supersoldado. Solo hay 3 viales. Una vez inyectado, otorga una fuerza extraordinaria. Sin embargo, el proceso requiere mucha energía. Ahí es donde entra en juego este suero verde. Un suplemento alimenticio de alta energía. Úsalos juntos. Primero inyecta el suero del supersoldado y luego el suplemento en 5 minutos. El proceso es doloroso, pero no hay riesgo, explicó Josh, apoyando sus audaces ambiciones en lugar de burlarse. Incluso ofreció algo extraordinario de entrada. Un nuevo suero del supersoldado, creado por Yuri tras meses de investigación con muestras de sangre del Capitán América. A diferencia del suero original usado por el Capitán América o Cráneo Rojo, la versión mejorada de Yuri no tenía efectos de mejora emocional. Simplemente llevaba el cuerpo al límite sin alterar los rasgos de personalidad. El nuevo suero se parecía más a las versiones imperfectas que usaban el Soldado del Invierno y Vito, pero más refinadas y sin riesgos. Al fin y al cabo, los sueros imperfectos tenían una tasa de éxito sorprendentemente baja. De miles de sujetos de prueba, solo 2 sobrevivieron. Debido a estos defectos, ni siquiera alguien tan brillante como Yuri pudo replicar ni mejorar el suero imperfecto, a pesar de tener acceso a la sangre de Vito. Solo pudo extraer ciertos componentes y combinarlos con sueros genéticos del universo de Red Alert para crear el suero de transformación bestial. Sin embargo, con la sangre perfecta del Capitán América y la experiencia de investigación del suero de Vito, el desarrollo del nuevo suero se volvió mucho más fácil. En tan solo unos meses Yuri consiguió su primer éxito. El nuevo suero podría ser un poco más débil que el original en cuanto a aumento de fuerza, pero eso era inevitable. El potencial de combate depende no solo de la capacidad física, sino también de la fuerza de voluntad. El suero del supersoldado original amplificaba los deseos y las emociones, incrementando indirectamente la determinación del usuario. Esto era evidente en Bucky, cuyo suero imperfecto lo hacía más débil que los nuevos soldados del invierno creados con el suero replicado de Howard Stark. El mismo principio explica por qué el Capitán América, incluso cuando se enfrentaba a oponentes muy superiores, a menudo era capaz de luchar en igualdad de condiciones. El nuevo suero supersoldado ofrecía claras ventajas. Era seguro, no tenía efectos secundarios y se podía producir en masa fácilmente. Esto lo hacía ideal para un uso generalizado.
El uso de este suplemento alimenticio de alta energía eliminaba la necesidad del complejo proceso del suero original, que utilizaba electricidad y rayos especiales para aumentar la energía, simplificando considerablemente el proceso. Para aplicaciones militares y médicas, este fue realmente un suero de supersoldado perfecto. Los primeros experimentos demostraron que cuando los soldados usaban el suero y luego lo complementaban con Procium antes de aprender Gun Kata, su progreso se duplicaba. Debido a la gran eficacia del suero, Hosh mostró cauteloso al no distribuirlo ampliamente a corto plazo. Si se generalizaba, podría alterar drásticamente el equilibrio de poder global, lo cual no le convenía en ese momento. Sin embargo, al usarlo como artículo para el comercio dimensional, podría convertirse en un éxito de ventas. Con este suero como base, incluso si las ambiciones de Kailin parecían ingenuas o insensatas, mientras no se enfrentara a anomalías como Imhotep o el Emperador Dragón, podría dominar su mundo. Con el apoyo del sistema de comercio, podría resurgir cuantas veces fuera necesario. Aquí tienes armas, equipo y suministros militares 20 años más avanzados que la tecnología de tu mundo. Deberían durarte un año. Con estos recursos, puedes formar fácilmente un ejército fuerte. Considerando la fuerza de los caudillos actuales del Imperio Han, no tendrás problemas para conquistar todo el imperio. Tomar la región de los Tres Qin debería ser posible, dijo Hosh. Una vez que asegures la región de los Tres Qin y localices la tumba del Emperador Dragón, podremos continuar con nuestras transacciones. Como Kailin no tenía nada sustancial para intercambiar con Hosh en ese momento, todo esto fue una inversión. Los suministros militares, junto con 3 viales de suero del supersoldado, eran una prueba. Si no tenía éxito con estos recursos, no valdría la pena invertir más en ella. En ese caso, Hosh no dudaría en eliminarla y buscar un socio más confiable. Como siempre, invertir conllevaba riesgos. Pero Hosh podía asumirlos. Gracias, señor Hosh. Terminaré sus tareas lo antes posible. Exclamó Kailin. Kailin desconocía los pensamientos ocultos de Hosh. Al observar la montaña de suministros en el almacén del sistema, la emoción la invadió. Había tanques, cañones, vehículos blindados e incluso aviones. Había fusiles y ametralladoras en abundancia. Con semejante reserva, podría reunir fácilmente una fuerza poderosa, incluso si tuviera que reclutar nuevas tropas en lugar de depender de los antiguos subordinados de su padre. El dinero no sería un problema. Entre los suministros logísticos que Hosh le intercambiaba se encontraban grandes cantidades de carne enlatada. Venderla podría generar 10 veces más grano. En esta época, la comida era mucho más valiosa que el dinero. El único desafío potencial era conseguir combustible para el futuro. Pero ni siquiera eso representaba un gran problema. Hosh le había informado que la región de Trekin contaba con abundantes recursos petroleros. Una vez que ella asegurara la zona, él podría proporcionarle equipo y capacitación para la extracción y refinación de petróleo. Para ella, los ejércitos de los caudillos locales con rifles han obsoletos, e incluso las fuerzas principales del imperio, parecían papel mojado. La región de los Tres Qin no la intimidaba en absoluto. Si lo que decía Hosh era cierto, y ella podía despertar al Emperador Dragón y obtener el estanque de la vida eterna, sus ambiciones ardían aún más. Tras terminar su comunicación con Kailin, Hosh miró la hora. Eran más de las 6 de la mañana y el cielo empezaba a iluminarse. En lugar de volver a dormir, fue al jardín a practicar los conceptos básicos del Gun Kata. Aunque el suero del supersoldado se había perfeccionado, Hosh no planeaba usarlo por ahora. Como mucho, guardaba algunos viales de suero de transformación bestial en el almacenamiento de su sistema para emergencias. Siendo joven, Hosh no ansiaba un poder superior. También se preguntaba si usar el suero podría limitar su potencial para acceder a otras formas de poder en el futuro. Con posibilidades ilimitadas por delante, Hosh no quería comprometerse con un camino demasiado pronto. Después de practicar kata de armas un rato y sudar un poco, Margaret se despertó. Hosh se duchó, desayunó con Margaret y su hijo, y luego se dirigió al pequeño aeródromo junto a su propiedad para tomar un vuelo al trabajo. Como todavía era principios de primavera y hacía relativamente frío, se alojaron en West Palm Beach, Florida, en lugar de Chicago. El trabajo de hoy no era para la CIA. Aunque Hosh ocupaba un alto cargo, no había muchas tareas que requirieran su participación directa. En cambio, se dirigía al centro de lanzamiento Truman, construido el año pasado por Boeing en Merritt Island, a unos 96 kilómetros de West Palm Beach.
Fue un claro guiño al presidente Truman, un gesto que, si bien obviamente halagador, había demostrado ser muy efectivo. Nota. Esto no se construyó en la vida real. A primera vista, Truman parecía afable. Pero quienes lo conocían bien comprendían que era alguien que bullía bajo la superficie. El papel de Josh en la creación de la CIA estuvo muy influenciado por el nombre del centro de lanzamiento. También había una razón muy importante. En la cronología original, este centro de lanzamiento se habría llamado Centro Espacial Kennedy, pero en este mundo, eso era imposible. En este mismo centro, Boeing estaba a punto de lanzar el primer cohete portador, Cupid 1, bajo la dirección personal de Josh, 10 años antes de lo previsto. Pero esto no fue exactamente un acto de apresurar las cosas. En la cronología original, apenas unos años después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya había logrado avances tecnológicos significativos. Sin embargo, al poseer armas nucleares y aeronaves de alta velocidad, no había priorizado la exploración espacial, lo que permitió que la Unión Soviética tomara la iniciativa. En la cronología original, los soviéticos lanzaron su satélite en octubre de 1957, lo que impulsó al presidente estadounidense Eisenhower a iniciar el programa espacial bajo presión interna. El primer cohete se completó en diciembre de ese año, pero falló. No fue hasta el 31 de enero del año siguiente que se lanzó con éxito el segundo cohete. Todo el proceso duró menos de 4 meses. Sin una preparación tecnológica suficiente, un progreso tan rápido habría sido imposible. Tras adquirir Boeing, Josh se dio cuenta de que la compañía poseía varias tecnologías aeroespaciales avanzadas, lo que lo condujo a este logro inicial. Aunque el plazo se adelantó una década, la mano de obra y los recursos necesarios no fueron tan numerosos como Josh había previsto. Sin embargo, la importancia del primer lanzamiento de satélite de la humanidad fue innegable. En el lanzamiento estarían presentes personas importantes como Truman y Marshall. Justo cuando Josh llegó al centro de lanzamiento, recibió otro mensaje de la CIA. Dada la importancia del centro, Josh lo había reservado para uso de la CIA, convirtiéndolo en una instalación controlada por ella. El mensaje que recibió fue que Peggy Carter había aceptado unirse a la CIA. ¿En serio? Josh se sorprendió al oír la noticia de Vito. Su invitación inicial a Carter había sido una oferta casual, sin esperar que ella aceptara. Sin embargo, era evidente que Peggy había tenido dificultades significativas dentro de la Reserva Científica Estratégica en los últimos meses, lo que la llevó a abandonar sus ideas románticas sobre el Capitán América, dejar la SSR y unirse a la CIA. Sí, la señora Carter ya está en Langley esperando sus instrucciones. Dijo Vito. ¡Qué buena noticia! Josh asintió. Estaba sorprendido, pero no alarmado. En cambio, inmediatamente pensó en otra información crucial y miró a Truman. Como director de administración de la CIA y verdadero controlador de la agencia, Josh tenía acceso a una gran cantidad de información de diversas fuentes dentro del gobierno de Estados Unidos. No hacía mucho tiempo, había visto un informe del Departamento del Ejército, que había avanzado en el estudio de la sangre del Capitán América y se estaba preparando para ensayos en humanos. El ejército había elegido soldados negros, personas que no tenían derechos personales en esa época, como sujetos de prueba. Cuando Josh vio esta misión, se dio cuenta de que tenía que ver con la versión negra olvidada del Capitán América. Sin embargo, Josh planeaba involucrar a Peggy Carter en el proyecto. Aunque los riesgos eran enormes, Josh había visto muchas historias cortas de universos alternativos antes de su viaje en el tiempo y sabía que muchos mundos paralelos tenían versiones del Capitán Carter. Así, Peggy Carter era teóricamente la más compatible con el suero del supersoldado original en comparación con los otros sujetos de prueba. Además, Josh creía que, si tuviera la opción, Peggy participaría con gusto en este proyecto. Su obsesión con el Capitán América era inimaginable. Entonces, si le dieran la oportunidad de reemplazar al Capitán América y completar la misión, nunca se negaría, incluso si las posibilidades de éxito fueran escasas. Tener un Capitán Carter dentro de la CIA sería bastante intrigante. Bienvenida a la CIA, Peggy. A la mañana siguiente, Josh recibió a Peggy Carter en su oficina de Langley, ya que ella había llegado temprano para presentarse. Gracias, Josh. Me alegro de trabajar contigo. Pero, si me lo permites, me gustaría confirmar. ¿La promesa que me hiciste antes sigue en pie? Preguntó Peggy con cautela, con una sonrisa educada pero reservada. Aunque habían sido amigas en el pasado, en el futuro serían superiores y subordinadas.
Las experiencias de Peggy a lo largo de los años, tanto en el Mi-5 como en la Reserva Científica Estratégica, habían sido suficientes para hacerla cautelosa en el lugar de trabajo. Por supuesto que sigue en pie, pero no te apresures. La CIA funciona de forma diferente al Mi-5 o a la Reserva Científica Estratégica. Es más parecida al Mi-6 por naturaleza. Antes de que empieces oficialmente, hay algo muy importante que necesito discutir contigo, dijo Josh mientras cerraba con cuidado la puerta de la oficina y bajaba las persianas. Aunque tales precauciones no eran necesarias ya que toda la sede de la CIA estaba bajo su control, Josh decidió mantener las apariencias frente a Peggy Carter. ¿Qué pasa? La curiosidad de Peggy se vio despertada por el comportamiento reservado de Josh. Mira esto, dijo Josh, entregándole un par de guantes antes de sacar un archivo confidencial de su armario seguro. Al ver la seriedad de Josh, Peggy se puso seria. Se puso los guantes y comenzó a leer el documento. Pronto su expresión cambió drásticamente. Una mezcla de ira, dolor e incredulidad inundó su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué tienes la sangre de Steve? ¿Y cómo te atreves a hacer semejantes experimentos con ella? Peggy dejó el expediente sobre el escritorio de Josh y le preguntó con un tono tranquilo pero enojado. Él sacrificó tanto por este país, por este mundo. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Ella comenzó a caminar por la habitación, murmurando en voz baja y con lágrimas corriendo por su rostro. El documento detallaba la investigación sobre las muestras de sangre de Steve Rogers y los experimentos relacionados, junto con los planes para realizar estudios adicionales. Peggy no estaba al tanto de esto, ya que Dix había obtenido la muestra robada a Howard antes de que la Reserva Científica Estratégica pudiera intervenir. Para Peggy y muchos que consideraban a Steve Rogers un héroe, esto fue una traición y una profanación. Josh permaneció tranquilo, reclinándose en su silla y permitiendo que Peggy desahogara sus emociones. Después de todo, ella era consciente de dónde estaba y mantuvo la voz baja a pesar de su enojo. Lo siento, reaccioné de forma exagerada, dijo Peggy después de un rato, mientras sus emociones se calmaban. Se disculpó. Después de trabajar en inteligencia durante tantos años, comprendió que había muchas cosas que ni siquiera alguien del nivel de Josh podía cambiar. Algo tan importante como la investigación sobre la sangre del Capitán América no podía ser controlado por una agencia como la CIA, que recién había sido fundada. Los documentos establecían claramente que el Departamento del Ejército estaba a cargo de este asunto y que la CIA solo proporcionaba cierta ayuda. No te preocupes, entiendo tus sentimientos, dijo Josh, levantándose para servirle una taza de café caliente. Gracias. La Reserva Científica Estratégica debía saberlo, ¿verdad? Preguntó Peggy después de tomar el café. ¿Eran parte del ejército, no? Respondió Josh. Sí, es imposible que no lo supieran, murmuró Peggy. Si la Reserva Científica Estratégica no hubiera estado de acuerdo, los militares no habrían podido obtener la sangre de Steve. Se sentía estúpida por haberla mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo. En realidad, la Reserva Científica Estratégica no tuvo otra opción. El proyecto Renacimiento siempre fue una iniciativa militar. La SSR solo cumplía órdenes. Hacían todo lo posible por proteger el legado de Steve, creo que lo sabes, dijo Josh, intentando consolarla. Tienes razón, pero ¿puedo preguntar cuántas muestras de sangre de Steve quedaron? Preguntó Peggy tras respirar hondo. No muchas. Que yo sepa, había 12 muestras, cada una de unos 5 mililitros. El ejército se llevó 11, respondió Josh. ¿11? ¿Y el último? Peggy frunció el ceño. Josh permaneció en silencio, fingiendo pensar. Pero su expresión le dijo la respuesta. Howard, ¿no? Preguntó Peggy, deduciendo lo obvio. Las probabilidades de que la última muestra estuviera en la Reserva Científica Estratégica eran escasas. Como científico principal del proyecto Renacimiento, Howard Stark era quien tenía más probabilidades de tener la muestra restante. Josh asintió levemente, confirmando su sospecha. Anteriormente, Josh no había tomado demasiado en serio el reclutamiento de Peggy Carter en la CIA, por lo que no se había molestado en sembrar discordia entre ella y Howard. Pero ahora que Peggy se había unido oficialmente a la CIA, ya no había necesidad de una buena relación entre ambos. Si se maneja bien, Peggy podría incluso convertirse en la vanguardia de la CIA contra Shield. Después de todo, a pesar de los obstáculos que la Reserva Científica Estratégica había enfrentado durante el año pasado, era solo cuestión de tiempo antes de que existiera. Con tantas agencias de inteligencia estadounidenses compitiendo por una financiación limitada, la rivalidad era feroz.
Además, el enfoque intensivo de Shield en la investigación la convertía en una carga financiera aún mayor, y la CIA y Shield estaban destinadas a convertirse en semirrivales en el futuro. Permitir que Peggy y Howard mantuvieran una relación demasiado buena no era lo ideal. Josh decidió que era hora de distanciarse. Howard siempre había sabido de las muestras de sangre de Steve, pero lo había mantenido en secreto durante años. Si bien esta revelación no arruinaría por completo la amistad entre Peggy y Howard, sin duda crearía una ruptura que no sería fácil de ignorar. Esta era precisamente la situación que Josh había preparado. A largo plazo, Josh planeó dejar que Peggy liderara la CIA contra Shield, mientras él permanecía en segundo plano, desempeñando el papel de mediador, o tal vez disfrutando del espectáculo. Bueno, lo entiendo. Gracias por contarme todo esto. ¿Pero estás sugiriendo que me encargue de este proyecto? Preguntó Peggy, dejando su taza y mirando a Josh. En realidad, Peggy, ¿te has preguntado alguna vez qué habría pasado si hubieras sido tú quien entró en la cápsula de renacimiento en aquel entonces? Josh fingió pensar profundamente antes de hablar. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Peggy se quedó atónita con sus palabras. Sé que suena absurdo, pero después de leer ese informe, investigué el proyecto Renacimiento a fondo. También me topé con la teoría del Dr. Erskine. Que el suero amplifica el bien o el mal en una persona. Pero piénsalo, Peggy. Sus comparaciones se limitaban a Schmidt y Steve, ¿verdad? Explicó Josh. ¿Qué quieres decir? La frente de Peggy se frunció aún más. Digo que, si bien su teoría tiene cierto fundamento, no es completa. Es más probable que el verdadero efecto secundario del suero sea la amplificación de las emociones personales. Si las creencias del usuario son lo suficientemente fuertes, las probabilidades de éxito son bastante altas. Y, francamente, de la gente que conozco, aparte de Steve, nadie es más fuerte que tú. De hecho, Peggy, no creo que seas menos capaz que Steve. El Dr. Erskine probablemente te pasó por alto en aquel entonces solo por tu género, dijo Josh, contando su historia de forma convincente. Aunque Josh lo inventó, logró enganchar a Peggy. Debido a sus experiencias pasadas, Peggy confiaba mucho en Josh. Sin embargo, sus elogios le incomodaban un poco. Aún así, no pudo evitar sentirse tentada por la idea. Si tuviera éxito, podría continuar con el legado de Steve. Por supuesto, los riesgos que conllevan estos experimentos son altos e impredecibles. Solo sugiero la idea. La decisión es totalmente suya, añadió Josh. No, yo lo haré. Aceptó Peggy sin dudarlo. ¿Pero me permitirán participar los militares? Como socia, la CIA tiene 10 plazas en este proyecto. A diferencia del ejército, nos aseguraremos de que todos los participantes sean voluntarios. Pero tú eres la única mujer en la lista, explicó Josh. Los otros 9 participantes eran fieles partidarios del consejo. Josh no se arriesgaría a enviar a su propia gente a un experimento tan incierto, excepto Carter, quien, en teoría, tenía las mayores posibilidades. Pero el consejo estaba muy interesado en el proyecto, por lo que Josh generosamente les cedió todos los demás espacios. Ya veo. ¿Cuándo empieza el experimento? Preguntó Peggy. Aquí tienes el formulario de renuncia voluntaria, una bonificación por firmar y un contrato de seguro. Solo tienes que presentarte en esta dirección dentro de una semana, respondió Josh, entregándole varios documentos y un cheque. ¿De verdad es necesario? Peggy miró el cheque. Era un cheque de caja de $10,000 del Continental Bank, una suma enorme. Tómalo. Está cubierto por el presupuesto público, dijo Josh con un gesto de desdén. Por supuesto, técnicamente salió del bolsillo de la gente, pero solo Peggy lo recibió. Los otros 9 participantes del consejo no recibirían ni un céntimo. De hecho, el consejo tuvo que pagar a la CIA $1 millón como patrocinio por el puesto en el proyecto. Si alguno de sus participantes tuviera éxito, se le adeudaría una bonificación adicional de $1 millón. Después de todo, el consejo tenía mucho dinero y Josh no era de los que dejaban pasar la oportunidad de sacar provecho de ello. Al ver la insistencia de Josh, Peggy no se negó. Al fin y al cabo, el dinero le vendría bien. El salario de Peggy Carter en la Reserva Científica Estratégica no era muy alto. Si Josh no hubiera comprado la propiedad de Steve en Nueva York y se la hubiera regalado, la mayor parte de sus ingresos se habrían destinado al alquiler de un apartamento decente en la ciudad, sin que le quedara mucho más. En la historia original, Peggy tuvo que conformarse con compartir habitación o alojarse en un albergue para mujeres barato y restrictivo. Finalmente, Howard Stark tuvo que prestarle un lugar donde quedarse.
Aunque Peggy no tenía muchos gastos personales, los $10,000 que Josh proporcionó fueron suficientes para hacer una gran diferencia en las vidas de su cuñada viuda y su sobrino en Londres. Cuando se trató del seguro, Peggy nombró a su cuñada y a su sobrino como beneficiarios. Josh no estaba sorprendido. Para facilitarle aún más la situación, le entregó un sobre y una llave del coche. Tómate la semana para relajarte y explorar. Los paisajes aquí en Estados Unidos son realmente espectaculares. No digas que no. Gracias, Josh, dijo Peggy con una suave sonrisa, un poco aturdida, pero recuperándose rápidamente. Me despido entonces. Te despido. Si no, me temo que no encontrarás el coche, dijo Josh, poniéndose de pie. Acompañó a Peggy hasta el aparcamiento donde la esperaba su coche. Un impresionante Volkswagen Escarabajo rojo. ¡Qué coche tan bonito! Nunca había visto nada igual. Espera, Boeing, exclamó Peggy, momentáneamente atónita al ver el logo. ¿Desde cuándo Boeing fabrica automóviles? Así es, respondió Josh con una sonrisa. Empecé una división automotriz en el 45. Cuando compré Boeing, integré la división automotriz bajo la marca Boeing. Al fin y al cabo, nadie dijo que las empresas aeroespaciales no pudieran fabricar coches, ¿verdad? Este coche en particular forma parte de la primera tanda de prototipos, el Beagle. Solo se fabricaron 100 unidades. Se exhibirán en las principales ciudades de Estados Unidos este fin de semana, junto con otro modelo llamado Explorer. El lanzamiento oficial está previsto para mediados de año. Mientras Josh hablaba, señaló un característico automóvil deportivo rojo con aletas traseras en forma de cohete, estacionado cerca. Como transmigrante, Josh no quería perder la oportunidad de recrear algunos diseños de autos clásicos. Sus primeras opciones: el icónico Volkswagen Escarabajo y el Cadillac Eldorado con sus aletas de cohete. El Escarabajo conservó su nombre original, mientras que el Dorado pasó a llamarse Explorer en honor al primer satélite artificial. N/T. Con Explorer se refiere al primer satélite artificial de nuestro mundo, no al que lanzó en este mundo. El Beagle fue diseñado para ser irresistible para las mujeres, mientras que el Explorer estaba dirigido a los hombres, aprovechando el creciente entusiasmo por la exploración espacial. Y como la reputación aeroespacial de Boeing se sumaba a la mística de la marca, los coches estaban destinados a dominar el mercado global. En realidad, prefiero este, dijo Peggy, mirando entre el Beagle y el Explorer antes de señalar este último. Después de pasar tanto tiempo enterrada en la reserva científica estratégica, Peggy sintió la necesidad de darse un capricho. De acuerdo, dijo Josh, un poco sorprendido, pero no molesto. Le entregó las llaves del Explorer. El coche estaba destinado originalmente para él, pero si Peggy lo quería, no era para tanto. Tras ver a Peggy alejarse en el Explorer, Josh regresó a su oficina. Una vez allí, abrió una caja fuerte y sacó un archivo. Si Peggy Carter viera el contenido de este archivo de inteligencia, sin duda quedaría sorprendida. El archivo contenía información sobre nada menos que su hermano mayor, Michael Carter, quien se suponía había muerto en la guerra. Sin embargo, según el expediente, Michael había pasado de ser soldado británico a miembro del Zodíaco. Actualmente se encontraba prisionero en Wakanda. Después de dejar la sede de Langley, Carter se dirigió directamente a Nueva York. Langley no estaba muy lejos de Nueva York, solo unos 400 kilómetros, lo que tomaría aproximadamente 5 horas. En el camino, gracias al llamativo Explorer Rocket Car, Carter se convirtió en el centro de atención. Después de estar bajo tanta presión durante tanto tiempo, disfrutó plenamente aterrar un momento de libertad sin preocupaciones. Después de parar a comer comida china y darles una lección a dos hombres desagradables que intentaron coquetear con ella, Carter finalmente llegó a su apartamento de Nueva York cerca del anochecer. Justo cuando estacionó el auto, escuchó la voz familiar y ligeramente burlona de Howard. ¡Qué coche tan bonito! ¿Un Boeing? Al principio, Howard elogió el coche, pero en cuanto vio el logo, su expresión se agrió. Josh Khan, ese tipo no me deja en paz, ¿verdad? Howard, ¿qué haces aquí atrás? Carter frunció el ceño y se volvió hacia él. No fue solo Howard quien apareció, sino también su mayordomo Jarvis, quien había trabajado con Carter algunas veces antes. Oh, no seas tan fría. Somos buenos amigos, ¿verdad? ¿O ese Josh Khan ha estado hablando mal de mí? ¿Te dio él ese coche? Exclamó Howard. ¿Me estás interrogando? Esto no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Respondió Carter, un poco divertido por la serie de preguntas de Howard. Jarvis se cubrió la cara, avergonzado.
Si Howard no hubiera salvado su vida y la de su esposa, trabajar como su mayordomo habría sido verdaderamente humillante. Oh, lo siento, claro que no. Solo me preocupa como amigo asegurarme de que no se aprovechen de ti, se disculpó rápidamente Howard, al darse cuenta de que se había excedido. ¿Se aprovecharon de ti? Creo que eres el mayor tramposo de aquí. Carter, ya irritada, no pudo contenerse. Se giró y le dio un puñetazo a Howard en el ojo izquierdo, tirándolo al suelo. Dios mío, señor Howard. ¿Se encuentra bien? Jarvis se apresuró a ayudarlo a levantarse, dirigiéndose también a Carter. Señorita Carter, ¿no podemos hablar de esto en lugar de recurrir a la violencia? ¿Estás loco? Preguntó Howard enojado, ahora con un ojo hinchado, mientras se levantaba. Sí, estoy loco. Lo suficientemente loco como para haber confiado en ti como amigo fiel todo este tiempo. Dijo Carter bruscamente. Espere, debe haber algún malentendido. Señorita Carter, ¿qué la ha molestado tanto? Jarvis intervino rápidamente para mediar. ¿Quieres saber por qué estoy molesto? Bien. La sangre de Steve. ¿Es suficiente? Dijo Carter con frialdad. La mención de la sangre de Steve hizo que tanto Howard como Jarvis guardaran silencio. No esperaban que Carter lo supiera. Así que te enteraste. Y sí, tienes todo el derecho a estar enojada, dijo Howard finalmente, tocándose el ojo hinchado. Pero deberías entender que no pude evitarlo. Pero podrías habérmelo dicho antes, ¿no? Respondió Carter con una risa amarga. No lo hiciste porque tú mismo conseguiste una muestra, ¿verdad? Howard no tenía palabras para defenderse. Lo siento, Carter. La sangre de Steve es demasiado importante. Vacunas, medicamentos, incluso una cura para el resfriado común, N/A, que es incurable, tienen un inmenso potencial para salvar innumerables vidas. Puede que Steve ya no esté, pero su sangre aún puede salvar a millones, explicó Howard tras una larga pausa. Y también crear más armas humanas, ¿no? Respondió Carter con desprecio. Ya basta, Howard. Te he descubierto. Ahora vete. Peggy. Gritó Howard, pero Carter lo ignoró y subió las escaleras. Señor. Quizás podríamos esperar a que la señorita Carter se tranquilice y luego invitarla a unirse a Shield, sugirió Jarvis. Es demasiado tarde. Perdimos la oportunidad, respondió Howard, sacudiendo la cabeza con decepción. ¿Por qué? Preguntó Jarvis confundido. Mira el auto. Y piensa en cómo Peggy se enteró de repente de la sangre, suspiró Howard. Tan inteligente como era, Howard lo entendió todo en el momento en que Carter mencionó la sangre de Steve. ¿Quieres decir, que fue ese tipo de la CIA, Josh Khan, quien se lo contó? Jarvis finalmente lo entendió. Exactamente. Y si no me equivoco, Peggy ya se había unido a la CIA. Debería haberlo sabido cuando renunció. Es culpa mía. Debería haberla ayudado a salir de sus problemas antes y haberle dicho la verdad, dijo Howard con pesar. Había venido hoy para invitar a Carter a unirse a Shield. Pero no esperaba que Josh Khan se le adelantara. Y la CIA Howard predijo que esta agencia recién formada se convertiría en el mayor obstáculo para el crecimiento futuro de Shield. Aún así, no perderé. Howard recuperó rápidamente la confianza, con expresión firme. Pero su resolución solo duró unos segundos antes de retorcerse nuevamente de dolor. Esa mujer realmente no se contuvo cuando lo golpeó. Una semana después, un camión militar entró lentamente en una base militar secreta en el condado de Lincoln, en el sur de Nevada. Esta base era parte del área de administración de pruebas nucleares de Estados Unidos, designada para realizar algunos experimentos altamente clasificados. En el futuro, esta base sería conocida con otro nombre. El infame Área 51. Pero para Josh, ahora jefe de la CIA, esta misteriosa Área 51 no guardaba ningún secreto. De hecho, incluso antes de fundar la CIA, había estado allí varias veces. Esto se debió a que Boeing había recibido información sobre algunos de los proyectos secretos del ejército estadounidense antes del primer lanzamiento espacial, y algunos de esos proyectos estaban alojados aquí. En ese momento, todavía había algunas restricciones para Josh en estas instalaciones. Pero después de convertirse en director de la CIA, incluso esas restricciones desaparecieron. Por ejemplo, Josh ahora estaba de pie en un edificio de laboratorio en la base viendo cómo el camión militar entraba al complejo. Cuando el camión se detuvo frente al edificio del laboratorio, salieron 10 voluntarios de la CIA, liderados por Carter. Eran participantes del proyecto de renacimiento de segunda generación.
En cuanto a los 290 soldados negros reclutados por el ejército para experimentos, sus pruebas habían terminado hacía tiempo. Solo poco más de 50 de ellos seguían con vida. De los 50 supervivientes, más de la mitad se encontraban en muy malas condiciones. Solo unos 20 de ellos eran relativamente estables, incluido un futuro supersoldado olvidado, Isaiah Bradley. Aún así, esos 20 solo se mantuvieron estables temporalmente. Josh recordaba claramente que, al final, solo Isaiah sobrevivió de ese grupo. La tasa de bajas fue realmente impactante. Esperemos que realmente te conviertas en el Capitán Carter, pensó Josh mientras veía a Carter bajar del camión y rezaba en silencio por su suerte. Poco después, los 10 voluntarios fueron escoltados al laboratorio por el personal de experimentos de la base. Aún hay tiempo para detener esto. La tasa de éxito del experimento es mucho menor de lo que pensaba, menos del 10%, le susurró Josh a Carter, quien ahora solo vestía una camiseta militar sin mangas y pantalones cortos. He llegado hasta aquí. No pienso echarme atrás. Además, siempre he tenido suerte. Un 10% es mejor de lo que esperaba, respondió Carter con una sonrisa relajada. Al ver su determinación, Josh asintió y no dijo más, girándose para entrar en la sala de observación cercana. El experimento comenzó poco después. Al inyectarse el suero y activarse los rayos Vita, se oyeron fuertes gritos de dolor en las otras 9 cámaras. Sin embargo, la cámara de Carter permanecía en un silencio inquietante. Algunos incluso sospecharon que se había desmayado o muerto. «Señor», le preguntó uno de los experimentadores a Josh. «Continúa», respondió Josh sin expresión alguna. «¿Qué chiste? ¿Carter muriendo sin hacer ruido? Ridículo». Como era de esperar, al terminar el experimento y abrirse las 10 cámaras, Peggy Carter fue la primera en salir, rebosante de confianza. Su físico se había vuelto más alto y musculoso, y griega. Bueno, sus ya impresionantes atributos ahora estaban aún más definidos. Si el Capitán América era el culo de Estados Unidos, entonces Carter bien podría ser las tetas de Gran Bretaña. TL/N. Todos en la sala quedaron atónitos por su transformación. En ese momento, todos se dieron cuenta de lo acertada que había sido la decisión de Josh de darle a Carter un puesto experimental. Ninguno de los más de 200 sujetos de prueba del ejército había salido tan bien parado como Peggy Carter. Con solo mirarla, estaba claro que su condición era excepcional. Directorio Khan, ¿qué opina de? Un oficial del ejército que observaba el experimento intentó ser amable con Josh. Ni lo pienses. Es de la CIA, dijo Josh con firmeza, sabiendo a dónde quería llegar el oficial. Señor, de los 10 voluntarios, 5 han fallecido, 1 requiere atención de emergencia y los 4 restantes se encuentran relativamente estables. De ellos, la señora Carter es la que se encuentra en mejor estado. Es la primera vez que veo a alguien en tan buen estado después del experimento, le informó un investigador a Josh. Bueno, parece que no tengo mala suerte. Un 40% de éxito. Comentó Josh, algo sorprendido. Pensó que si Carter sobrevivía, sería una victoria, pero inesperadamente recibió 3 supersoldados extra como bonificación. Aunque los 3 supersoldados eran técnicamente del Consejo, ahora estaban oficialmente bajo la jurisdicción de la CIA. Y como el propio Josh era un miembro de alto rango del Consejo, tenía la autoridad final para comandarlos. Y también podría pedirle al Consejo un presupuesto adicional de $3 millones. Perfecto. Muchos oficiales del ejército exclamaron al escuchar los resultados del experimento. La tasa de éxito del 40% fue 4 veces mayor que la de sus datos anteriores. Pero un oficial inmediatamente atribuyó la diferencia a la raza. Josh simplemente sonrió sin responder, ignorando a los idiotas mientras caminaba hacia Peggy Carter, quien se había cambiado nuevamente su ropa. 40% de éxito. Creo que me has traído algo de buena suerte, dijo Josh con una sonrisa. ¿De verdad? Entonces quizá debería solicitar una bonificación, bromeó Carter con ligereza. La suerte no se compra con dinero. ¿Qué tal si te compro un traje nuevo? Míralos, no te quitan los ojos de encima. Bromeó Josh, señalando a los hombres que los rodeaban. Al oír esto, el personal masculino, que había estado mirando de reojo el físico mejorado de Carter, instintivamente se dio la vuelta, aunque maldijeron en silencio a Josh por ser un aguafiestas. Bueno, parece que sí necesito uno, dijo Carter riendo. Su uniforme militar actual, que antes le quedaba bien, ahora le quedaba demasiado pequeño, sobre todo la blusa, que apenas podía ponérsela por los hombros.
Ven conmigo, dijo Josh, mientras los guiaba para salir del laboratorio. Carter lo siguió con curiosidad. Pronto llegaron a otro laboratorio lleno de una enorme cantidad de equipamiento individual avanzado. La configuración le recordó a Carter el laboratorio de Howard Stark en la Reserva Científica Estratégica. Este es solo el laboratorio de equipos de la División de Tecnología de la CIA. Ya les pedí que prepararan algo. Creo que te gustará, explicó Josh mientras caminaban. Llegaron a una pequeña sala de exhibición. Cuando Josh la abrió, apareció una vitrina transparente. Dentro del estuche había un uniforme y un escudo similar al del Capitán América, junto con una espada y un extraño dispositivo parecido a una mochila. La única diferencia era que las estrellas y rayas del escudo y del uniforme habían sido reemplazadas por la Unión Jack del Reino Unido. Aunque Carter había servido tanto en la Reserva Científica Estratégica como en la CIA de Estados Unidos, su nacionalidad siempre había sido británica. A Josh no le gustaba especialmente la Unión Jack en el escudo y el uniforme, pero estaba dispuesto a hacer un pequeño compromiso por Carter. «Este escudo, es una réplica, ¿verdad?», preguntó Carter tras recuperar la compostura. «Sí y no. Se ha confirmado que el escudo de Steve está hecho de vibranio de Wakanda, mezclado con otros materiales. Solo Howard Stark conoce los detalles exactos. El material principal de ese escudo también es vibranio. Dada la reciente situación global con Wakanda, la CIA pudo obtener una pequeña cantidad por casualidad. También le añadimos un metal especial. ¿Qué escudo es más resistente? Es difícil decirlo. Quizás algún día, cuando Steve regrese, puedas probarlo». Josh sacó el escudo de su estuche y se lo entregó a Carter. Josh sabía exactamente qué metal especial se había añadido a este escudo. A diferencia de la misteriosa mezcla de Howard, la adición de Josh era un secreto que solo él conocía. El metal no era de este mundo. Era del mundo de Juego de Tronos. Era acero valirio. Después de que Daenerys unificó Westeros, recopiló numerosas armas valirias, incluido un raro conjunto de armadura de acero valirio. Pero cuando Josh comenzó a intercambiar armas de fuego modernas con ella, Daenerys perdió el interés en las armas tradicionales, dejándolas acumulando polvo en su colección. Josh había intercambiado equipo militar estadounidense barato por algunos. Fundió una daga de acero valirio y una lanza de vibranio acandiano para forjar el escudo y la espada larga de un caballero. Steve, al escuchar a Josh mencionar al Capitán América, la emoción de Carter se convirtió en tristeza. Peggy, para ser sincera, creo que Steve sigue vivo. Según la información que he recopilado, el Tesseracto no es solo una fuente de energía. Es más bien una llave a otros mundos. Simplemente aún no sabemos cómo usarlo. Josh le dio una palmadita a Carter en el hombro para consolarla. Resulta que Carter medía originalmente 1,7 metros, 5,5 pies, y ahora que ha sido mejorada, supera los 1,8 metros, 5,9 pies, casi tan alta como Josh. Darle una palmadita en el hombro ya no es tan fácil como antes. ¿El Tesseracto, una llave a otros mundos?, murmuró Carter, absorto en sus pensamientos. Josh sonrió. Esa era exactamente su intención. El Tesseracto estaba actualmente bajo el control de la Reserva Científica Estratégica, y Josh no tenía ninguna razón directa para buscarlo. Pero con Boeing intensificando sus proyectos aeroespaciales y lanzando un satélite artificial, el presidente Truman ya había firmado la Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Una vez aprobada por el Congreso, la NASA quedaría oficialmente establecida, con la división aeroespacial de Boeing como su núcleo. En teoría, las agencias gubernamentales como la NASA no deberían involucrar a empresas privadas. Pero esto era Estados Unidos, la tierra del capitalismo. Si la Reserva Federal y el IRS pudieron ser privatizados, ¿por qué no la NASA? Además, ¿quién en el mundo podría competir con Boeing, la compañía que acababa de lanzar el primer satélite de la humanidad? Una vez establecida la NASA, con el Departamento de Defensa a bordo, la Reserva Científica Estratégica no podría conservar el Tesseract, al igual que el proyecto Pegasus en la línea de tiempo original. El proyecto Pegasus no fue originalmente una operación de S.H.I.E.L.D. Fue un proyecto conjunto entre la NASA y el Departamento de Defensa. Fue solo después del incidente del Capitán Marvel que Nick Fury lo afirmó como propiedad de S.H.I.E.L.D. Al plantar la idea de la importancia del Tesseract en la mente de Carter ahora, Josh aseguró su futuro apoyo cuando la CIA y la NASA compitieran por derechos de investigación. ¿Carter? ¿Carter?, preguntó Josh fingiendo preocupación, sacándola de sus pensamientos. Lo siento, me distraje, se disculpó Carter. Quizás debería ser yo quien se disculpe.
No debería haberlo mencionado, respondió Josh. No le demos más vueltas. Prueba esta espada. Está hecha del mismo material que el escudo. Siempre he creído que los supersoldados como tú y Steve deberían tener más opciones ofensivas. Confiar solo en un escudo es demasiado limitado. Tómalo. Josh le entregó la espada a Carter. Carter tomó la espada, la blandió suavemente e inmediatamente cortó una esquina de la vitrina compuesta de alta resistencia y a prueba de balas. Dado que tanto el vibranio como el acero valirio eran metales extremadamente fuertes pero muy ligeros, y dado que Carter ahora era un supersoldado, era fácil manejar la espada larga de este caballero, diseñada para 2 manos, con una sola mano. Es ligera y fácil de manejar, me encanta. Dijo Carter con una sonrisa de satisfacción mientras sostenía la espada. ¡Guau, Carter! Pareces un auténtico caballero ahora. Creo que incluso si el rey Arturo, Lancelot o Juana de Arco volvieran a la vida, no se verían tan bien como tú. Josh aplaudió y la elogió. No bromees conmigo. No tengo ningún logro glorioso. Respondió Carter, un poco avergonzada. Rápidamente centró su atención en el último objeto de la vitrina, una mochila, y preguntó. ¿Qué es eso? Un cohete propulsor.